Bien, buenos días con todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Jueves Psicológico, un espacio del Centro de Asistencia Psicológica Virtual dedicado a la difusión y reflexión sobre temas relevantes en psicología. Hoy contamos con la presencia del psicólogo Gianfranco. Él es psicólogo clínico y en esta oportunidad nos hablará sobre divulgar psicología basada en evidencia, el reto en la era digital, ¿no? En esta ponencia exploraremos la importancia de comunicar información científica confiable en un mundo saturado de datos y cómo podemos contribuir de manera responsable. Bienvenido, psicólogo Gianfranco. Le cedo la palabra y puede iniciar con su presentación. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por la presentación y también a la universidad por el espacio. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito, algo hablaremos de ciencia, algo hablaremos de psicología, pseudociencia y todo esto. Em, y bueno, antes de empezar y compartir pantalla, quería comentar que cuando me contactaron para dar la conferencia, dije, bueno, ¿yo qué voy a decir? Porque vi la lista de los docentes pues, que estaban, ¿no? Y dije, ¿yo qué voy a aportar de nuevo con semejantes docentes que ya han dado, pues, ponencias, ¿no? Y dije, bueno, hay un espacio en el tema de la divulgación, en el tema de las redes, que yo sí creo que es importante de cara a lo que es el futuro de la disciplina. Y bueno, yo estoy en Ecuador, así que igual me escucharon decir, igual se me puede salir alguna palabra muy ecuatoriana que espero que no sea una grosería en Perú. Pero bueno, procedo a compartir pantalla. Sí. Y bueno, la verdad es que también estaba pensando en decir de que desde ahorita voy a decir algunas cosas igual en la charla de hoy que bueno, a lo mejor pueden ser más o menos confusas y si no, pues mejor. Pero la idea sería de que, un momento, si se ve bien la pantalla. Sí, sí se ve bien. Ok. Ahí se ve completo, ¿no es cierto? Hola. Ya, Sí, ahí se ve ahora bien, sí. perfecto. Ujú, sí, Listo. se ve Es bien. un poco lo que pensé, y nuevamente, obviamente, pues gracias a la universidad por darme el espacio, porque a mí me gusta no generar polémica, pero me gusta sembrar duda. Me gusta todo lo que ha sido, por ejemplo, mi recorrido del tema de la psicología, no por tanto la parte académica que también, sino de entender qué mismo es la psicología en Latinoamérica, ¿no? Y evidentemente hoy día, yo creo que me gustaría que esperen que el 50% de lo que voy a decir hoy día en parte es mi experiencia y otro 50% de cosas que son datos, ¿no? Pero me gustaría que el objetivo de la charla como tal sea ver más o menos cuál es el estatus, menos así a priori, de la psicología a día de hoy, cuál es el tema, por ejemplo, con el tema de la divulgación, qué pasa con las pseudoterapias en redes sociales, que luego veremos que son de las cosas que más proliferan. Y eso es un desafío para la propia psicología porque tenemos que hacer algo, ¿no? Hace poco veía, y para los que sigan el tenis, que Djokovic decía que el pádel es un problema para el tenis. Sí, si no hacen nada, la gente se va a migrar para allá. Pero en este caso, yo creo que tiene un componente distinto. Evidentemente, gracias a las redes sociales se han proliferado un montón de pseudoterapias, de pseudociencias, pero yo creo que si me preguntabas hace 5 años, mi pensamiento era un poquito más pesimista, pero a día de hoy te pudiera decir que estoy un poquito más optimista de cara a lo que es el futuro de la psicología, porque veo que hay cambios en las universidades y toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, procedemos y titulé pues la charla pues divulgar psicología basada en evidencia el rato en la era digital porque siempre ha habido pseudociencias, es decir, si estudias filosofía, si estudias ciencia, siempre ha habido protociencias, paraciencias, presciencias, pseudociencias, ¿no? Que inclusive cuando lees a ciertos autores, pues tú sabes que ciertos autores lo que tuvieron, por ejemplo, en su momento era una ciencia, por ejemplo, haz de cuenta tipo Foucault, ¿no? Es un filósofo que ha aportado muchísimo a la sociedad, pero las principales ciencias, por así decirlo, de las que se informaron en su momento, era pues parte de lo que era la sociología, el psicoanálisis lacaniano. Entonces, evidentemente, mucho del producto que saca Foucault, podríamos decir que no era por así decirlo, una filosofía o un conocimiento pues científicamente informado. Entonces, y esto pasa alrededor de la historia, ¿no? Yo creo que recién ahora tenemos un poco esta situación de decir, bueno, la parte de científica, la cuestión, sí, pero siempre ha habido como que este espacio para que algún tipo de pseudofilósofo o pseudocientífico pues haga sus textos y los divulgue, ¿no? Pero hoy en día, creo que más aún por el tema del auge de las redes sociales, el sufrimiento, el malestar, y yo le llamo esta especie de populismo, ¿no? De populismo en el sentido de, no de izquierda a derecha, sino de brindar soluciones sencillas a problemas más complejos. Hoy día la gente no quiere saber, no quiere escuchar su análisis funcional de por qué hace una conducta. Lo que quiere es, pues, si el niño interior está herido o no.
porque se vende muchísimo mejor ese video de te cuento cómo yo superé mi procrastinación a partir de cuidar a mi niño interior. Y la gente dice, ah, pues se lo he escuchado por aquí, se lo he escuchado por allá. Debe de ser cierto, ¿no es cierto? Entonces un poco también la psicología tiene que pelear con eso, con esa proliferación y aparte, eh, yo diría la excesiva proliferación de este tipo de cosas en las redes. Y luego resulta que la propia divulgación de psicología es aburrida. O sea, que luego ya luego lo veremos, pero bueno, un poco para estructurar la charla, quería dividirla en tres partes. Había más partes, justo le comentaba a Luis, pero bueno, tuve que sacar información porque yo de por sí me tiendo a explayar. Igual en cualquier momento que tengan algún tipo de pregunta me la hacen, igual que yo creo que al final también podemos hacer preguntas, pero la dividí en tres partes. La primera como que esta aproximación de lo que yo considero que puede hacer un psicólogo en redes sociales. Lo segundo sería esta conversación que hay alrededor de la psicología, psicoterapia versus psicología, que no es lo mismo, la pseudoterapia, las pseudociencias, cuál es el estatus para decir que de pronto somos o no somos una ciencia, ¿no? Entonces, eso de pronto, que también tiene ciertas cosas que ya están bien hechas y luego hay ciertas cuestiones en disputa, ¿no? Y luego la sección 3 que es una vez entendiendo, que es lo que yo considero que tiene que ser un psicólogo, que mismo la psicología, pues cuál es el desafío en la era digital, ¿no? Y luego la parte final, ¿bien? Entonces un poco por ir agilizando y ojalá que me dé la conciencia para hablar lo más lento posible, porque sé que a veces hablo muy rápido porque me apasionan estos temas, pero bueno, vamos con la primera parte. Quiero un poco explicar de, bueno, de dónde vengo yo, digamos, de manera muy breve. Yo la verdad es que estudié psicología y dije, pues yo no quiero hacer psicoterapia, yo no quiero hacer clínica, yo lo que quería era, porque entonces tuve la oportunidad en 2018 de pertenecer a una empresa que hacía capacitaciones para psicólogos. Entonces, para mí era increíble que llegara el fin de semana, traíamos justamente a docentes de Perú, acá a Ecuador, los traíamos y hacíamos pues diplomados de 8 o 9 meses con esta empresa. Yo era parte del staff, entonces yo te servía el cafecito y aparte como estábamos ahí, aprovechábamos y teníamos las clases. Entonces estábamos allá en el fondo, después de, digamos, servir a la gente, la idea era que también o sea, recibiéramos las clases, ¿no? Ese era mi plan de carrera en esa empresa. Y luego terminó horrible, porque ya esa empresa se disolvió. Pero aprendí muchísimo y en 2019 hicimos un negocio muy parecido, empresa de capacitación de psicología con mis compañeros, que luego nos estaba yendo bien, pero luego vino, y para si aquí hay alguien que esté medio al tanto de lo que pasa en Ecuador, en 2019 hubo lo que se llama el paro nacional, en octubre. Entonces yo estaba justo en ese momento, habíamos hablado con ciertas fundaciones de acá, ciertas organizaciones, y habíamos hecho un diplomado ya con esta empresa que estaba haciendo de educación inclusiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto, sobre todo con temas de problemas de aprendizaje y el tema pedagógico, ¿no? Pedagógico. Y entonces estábamos todo bien, teníamos este diplomado ya armado, plataforma online, 6 meses, el diplomado y vino el paro nacional y eso fue la guerra civil y tanques en la capital y no sé qué. Y bueno, se fue todo a la miércoles, perdimos un montón de alumnos, pero teníamos que seguir con los gastos, bueno, la plataforma y toda esta cuestión. Y a partir de ahí pues ya vino la pandemia, ¿no? Finales del 2019 vino la pandemia y entonces pues ya ahí quedó. Pero dije, bueno, como ya no puedo hacer esto, lo que toca es un poco hacer, pues para algo estudié, ¿no? Algo de la clínica, ¿no? Y en 2020 empecé a hacer contención psicológica, porque dije, si yo la estoy pasando mal en la pandemia, pues tiene que haber gente que la esté pasando peor, o igual de mal que yo. Entonces a partir de ahí me puse a trabajar. Y curiosamente le agarré mucho cariño a la clínica y empecé a trabajarlo, y justo fue todo el año de TikTok. Entonces empecé con mis cosas de psicología en Instagram y TikTok. Y de ahí hasta hoy tengo ciertas conclusiones que les quiero compartir a día de hoy de lo que considero que es un desafío para la disciplina y también para la figura del psicólogo, ¿vale? Entonces es un poco manera de resumen. Para mí un psicólogo, y aquí un poco hablando de la sección uno, ¿qué debería idealmente ser un psicólogo a mi parecer en las redes sociales? No solamente, y tengan en cuenta que yo estoy viendo esto, sí, desde el punto de vista utilitario a favor de la comunidad. O sea, para mí un psicólogo que tenga algún tipo de perfil de redes sociales, si quiere tener un buen perfil profesional, puede manejarse desde la prevención, la psicoeducación y la divulgación. Al menos dos de estas tres. La mayoría se mete solamente en psicoeducación y prevención, pocos le van al tema de la divulgación. Yo mismo ahora último casi ya no hago divulgación porque también es meterse en polémicas absurdas, porque evidentemente dentro de lo que es la psicología existe polémica por los diferentes programas de investigación, por las discusiones dentro de las psicoterapias, etcétera. Entonces, pero bueno, yo considero que un buen perfil de un psicólogo más o menos hace por lo menos dos de estas tres. Y esto es importante porque cuando una persona hoy en día busca un psicólogo o busca un profesional de la salud, busca en Internet. Y si no es por en Google, busca en redes sociales. Y es importante que hoy día el psicólogo sea muy coherente con lo que dice,
O sea, de nada vale que tú hables de ciertas cosas en tus redes y luego el paciente en privado vea que eres un desastre o que no sabes nada de lo que estás hablando. Entonces, ya ahí como ahí está puesta en escena en primer lugar, es importante que seamos congruentes. O sea, no podemos ir y fingir. Que luego más adelante yo hablo de que si el psicólogo tiene que ser influencer, y yo considero que no es el caso. Pero tenemos que ser congruentes. Porque no solo también es un tema de que la persona puede desarrollar confianza con un profesional de la salud competente, que sea congruente, sino que también le hace bien a la psicología. ¿Por qué? Porque hay muchos psicólogos que no están haciendo eso, que están haciendo lo que se les da la gana y que se meten en cursitos no sé qué, ya son coaches, entonces eso es un problema. Entonces, para mí, lo que idealmente debería ser el psicólogo o el rol en las redes sociales, aparte, bueno, aquí hablando específicamente de la ciencia aplicada de la clínica, yo considero que, aparte de la intervención, tenemos que hacer prevención y psicoeducación. Eso es parte del tema salud. Los médicos no solamente quieren ir y recetarte y medicarte, los médicos están que te friegan y te friegan de que señora, por favor, haga ejercicio 3 veces por semana, coma bien. Eso también es prevención, ya luego la gente decide si lo hace o no. Pero los psicólogos también, o sea, el tema de no dejar que un problema se haga tan complicado. De si ya tienes ataques de pánico, acude a alguien. Pero claro, esto no es tan sencillo como ir y sacar cita con alguien, porque luego un adolescente le dice a sus padres, tengo ansiedad, y los padres se le ríen. Digamos, si son más de la vieja escuela, la mayoría de sus tendencias, ¿no? Siempre. Acuérdense que en esta charla voy a hablar de muchas generalidades para explicar mis cosas, ¿no? Eh, Porque luego, por supuesto, que hay casos y casos, pero uno atiende casos así. ¿Y por qué no viniste antes? Mi papá no me quiere traer. Y por eso yo tampoco atiendo adolescentes ya, porque digo, y es que me frustro demasiado con los padres. Más es el tema con los padres que con el propio adolescente. Em, entonces, el tema también, creo que yo, del rol del psicólogo en redes sociales debería pasar también por esto, lo que se puede hacer de prevención, hablar de problemáticas como el suicidio, hablar de problemáticas que estén en auge, el tema del consumo de drogas, los TCA, trastornos límite de la personalidad, y luego también todo lo que pasa con el tema de las etiquetas, que ahora todo el mundo tiene TDAH, todo el mundo tiene autismo, y esto ya de por sí es un tema delicado decirlo, porque, y de hecho me pasó hace poco, yo decir que hoy día hay un sobrediagnóstico de autismo, TDAH, TSA y de todo, sale una comunidad a decirme, Gianfranco, maldito ignorante, ¿cómo es posible que tú estés invisibilizando? Yo no estoy invisibilizando nada. Pero hay que tener en cuenta como psicólogos que hay efecto Forer, que hay efecto placebo, ¿no? Que la gente puede ver eso en redes sociales y dice, así es verdad, yo tengo problemas para levantarme y a veces me cuesta concentrarme y entonces yo tengo TDAH. Y es como, oye, espérate, o sea, y luego también hay canales especializados en hablar de la diferenciación, luego canales pseudocientíficos que sí, todo el mundo tiene TDAH, entonces luego ese paciente viene sobreinformado a la consulta. Gianfranco, por favor, ayúdeme, tengo esta herida de infancia de abandono. ¿Cómo le explico a la persona que eso no es cierto? O sea, no es que no es cierto, es o sea, ¿de dónde sacó eso? Y muchas veces, y a lo mejor si aquí hay alguien que ya interviene, sabe que no puedes meterte a decir eso no es verdad, ¿no? O sea, ¿no? Tienes que ir y yo, bueno, ¿por qué piensa? Cuénteme. O sea, ¿por qué piensa eso? ¿Qué le lleva a decir eso? Ah, ok. Y al final yo no tomo, yo allá en consulta no tomo el tema de la etiqueta, pero en redes sí toco el tema de, oye, tengan cuidado, el tema de las heridas de la infancia, viene un libro de autoayuda de Liz Bourbió, que no está contrastado, no tiene investigación, ni siquiera es psicóloga. Y de pronto los psicólogos pueden utilizarlo como una metáfora. Ah, la herida de abandono. Metáfora, pero no como algo riguroso, no como una explicación, pero mucha gente busca explicación. Entonces, no sé si ya me estoy explicando con esto, pero hay un choque muy claro entre lo que el psicólogo puede hacer en redes sociales, divulgar, psicoeducar, y luego lo que la gente entiende o lo que le gusta escuchar. Como yo tengo un problema de organización, de procrastinación y tengo problemas para escoger a los hombres y a las mujeres y no sé nada, es porque yo tengo una herida de abandono y encuentran un tipo de alivio en saber que eso existe. Claro, nosotros sabemos que los problemas son más complejos que solamente una etiqueta mediada por nada. Pero entonces, un poco lo que intento decir con eso es que idealmente el psicólogo debería hacer esto. Pero claro, luego lo que vende, lo que más vende en redes sociales, no es tanto la prevención, no es tanto la psicoeducación, es la explicación sencilla para problemas más complejos. No es que tú tengas un desorden en tu hábito de sueño, es que tú estás soñando mucho con tu abuelito que te busca en las noches y y es como que, oye, o sea, ¿dónde sacamos esas cosas, no? Y ahí viene todo el tema de las pseudoterapias y todo. Pero bueno, un poco para seguir avanzando, lo que me gustaría que se entienda de esta parte es que para mí el rol del psicólogo tiene que por lo menos, o sea, ya digo en redes sociales, pero en general, los psicólogos deberíamos hacer en nuestras comunidades, en lo que se pueda siempre trabajar en prevención. Sea en una clínica, en una universidad, en un colegio, deberíamos trabajar psicoeducación y prevención. Para algo estamos ahí, para aportar conocimiento donde normalmente hay mucha oscuridad.
Ya luego de la divulgación es un poquito más complicada, aunque creo yo que en las universidades sí se debería dar un poquito más, pero bueno, un poco por proseguir. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la prevención? Y a manera de resumen, mucha gente dice, es que los psicólogos, hoy día justamente contesté un comentario, es que por gente como tú la gente está podrida, gente que estudia para cobrar. Y me da mucha risa porque, ¿qué profesión no cobra? No. Y luego yo, o sea, yo contesto y digo, estudiar una humanidad, que realmente no es una humanidad, para mí sí es una ciencia de la psicología, pero estudiar carreras de humanidades en Latinoamérica es un sabotaje y suicidio económico. Entonces nosotros que estamos estudiando esto no lo hacemos por el billete. Pero hay mucha gente de afuera que dice, claro, es que ustedes nomás sacan plata. Claro, y también hay que entender por qué la gente dice eso. Muchas de estas personas han ido a ciertas intervenciones donde no se les dice absolutamente nada y habla y habla y habla, o disque cognitivo-conductuales que aplican mal la cognitivo-conductual, o disque tercera generación, o psicoanálisis, o lo que sea, que mala praxis hay en todo. Pero esta gente también sale con esta inconformidad. Esto de que la terapia dura años y toda la cuestión, viene también de una influencia en el mainstream de ciertos autores, de ciertas prácticas que entre los 70 y los 2000, o sea, fueron como que las principales. Entonces, una persona que hoy día viene y te dice, tú solamente te gusta cobrar como psicólogo, esta persona no entiende realmente la situación de la psicología en Latinoamérica. Y en parte hay que enseñarle, pero es que tampoco les gusta, porque igual en redes lo que la gente muchas veces viene es a tirarte miércoles y ya está. Pero ¿por qué justamente es importante la prevención? Porque yo lo que quiero no es tratar el caso más salvaje posible. Que luego la gente dice, sí, la psicología, sí. Y a lo mejor aquí, bueno, asumo que hay muchos estudiantes, pero ya cuando estás en la práctica, llega un punto en el que tú dices, ay, otra vez, un caso bien difícil. No, o sea, en el día llevar 3 casos sencillos y uno complicado, bueno, llevar 4 casos complicados es un desnalgue, en el sentido de que te cansas, llegas allá a la fin de la noche que no quiero hablar con nadie. Mi novia quiere hablar conmigo, oye, no quiero hablar con nadie, estoy muy cansado, ya no tengo, ya esta parte de querer atender, ya estoy exhausto. Y luego finalizo la semana y estoy quemado. Que luego mucha gente me dice, ¿es que tú no vas a reuniones? No, yo no salgo mucho, porque yo ya estoy cansado de hablar con gente en el día a día. Me gusta mucho, pero me drena mucho. Que luego ya hablaremos de eso, pero bueno. Ahora, aquí esta diapositiva la saqué de una de las conferencias que hice como hace 2 años, y esto fue muy para un organismo de salud. Entonces aquí hay cosas como salud física y salud mental, ¿no? Que luego el término salud mental tiene un problema, que no es hoy día la conferencia para eso, pero ¿realmente existe la salud mental? Primero hay que definir qué sería salud y luego lo mental es un problema dentro de la propia psicología. Lo mental, la definición de lo mental. Y luego vienen los criterios morales y éticos. ¿Qué es bienestar psicológico? ¿Qué es salud mental? Pero para que se entienda, hablando del bienestar psicológico, sí, muchas cosas, por ejemplo, un TLP, un TSA, el mismo hecho de decir las etiquetas diagnósticas ahorita, lo hago simplemente por un tema de que se entienda, pero no deberíamos ya, o sea, llega un punto donde ya los psicólogos no deberíamos manejar terminología de SM, de cara a lo que sería el diagnóstico, porque te lo piden los seguros, ciertas empresas, porque quieren saber qué es para ver si le dan el seguro o no a la persona. Sí, lastimosamente estamos en ese medio y hay que acoplarnos, ¿sí? Código FC2.0, tac, ya. Pero de cara a lo que es la intervención ya no nos sirven esos diagnósticos. Pero igual, como digo, esta diapositiva la rescate de eso y por eso tiene esa terminología. Pero para hablar de manera general, sí, muchos trastornos se pueden tratar de mejor manera mientras menos gravedad tengan. Estoy viendo ahorita, por ejemplo, una terapia que yo no voy a aplicar en la vida, que se llama terapia cognitiva analítica. No sé si ustedes la han escuchado. Pero la terapia cognitiva analítica, como mezcla cuestiones psicodinámicas con la terapia cognitiva, tiene sus propias técnicas como la carta de reformulación. Es como que dices, ah, qué interesante. Epistemológicamente no tiene sentido, pero se enseña en universidades, me la están enseñando a mí, en la maestría. ¿Y qué pasa? Que una de las intervenciones que te dice, o que se recomiendan, es para el TLP, trastorno límite de la personalidad, aparte de la DBT, mentalización, etcétera. ¿Y qué pasa? Que te dicen, oye, es que igual un factor que afecta mucho es si este caso de TLP ha tenido, y en todos los casos, afecta mucho el tema de que una persona haya ido numerosas veces al psicólogo. Que se abra, que empiece a un expediente, narre sus cosas y que vea o no vea mejoría. Eso también es importante. ¿Qué pasa cuando tienes un caso más difícil? Que probablemente la persona va a ir de psicólogo en psicólogo, lo cual también es una afectación directa para el paciente, y aparte hace que el caso sea más difícil, ¿sí? Entonces, y les va a pasar, algunos van a empezar su intervención clínica y les van a llegar casos normales y luego va a llegar un caso que tú dices, Dios mío, persona de 40 años que ha ido a 10 psicólogos,
tres psicoanalistas, cuatro humanistas, tres cognitivos conductuales. Nadie le ayuda, nadie, pero nada le puede hacer nada. ¿Y tú qué vas a hacer ahí? Ojalá que tengas a alguien a quien referir, un psicólogo de confianza que consideres mejor que tú para que le puedas referir ese tipo de casos, o intentar apretar y decir, bueno, vamos a sacar este caso adelante. Que luego también es difícil, ¿no? Pero esto es como una especie de lotería, tú no sabes qué tipo de pacientes te van a llegar. Lo que sí sabemos es que a mayor prevención, claro, evitas que ciertos casos empeoren. No es lo mismo un fracaso escolar a los 13 años que luego ese mismo estudiante, por el sistema que no ha avanzado y la familia, llegue con problemas de drogas a los 16 y luego problemas con la autoridad a los 20. Entonces era más fácil de tratar cuando era niño, solamente sacaba cero en matemáticas, no cuando ya está haciendo graffiti en las calles. Entonces el tema de la prevención en sí mismo creo que se entiende, ¿no? Ahora, evidentemente, la psicología clínica busca también ayudar en lo que es la calidad de vida, por lo que estamos sujetos a una crítica política y social. ¿Qué significa estar bien hoy en día en Gaza? ¿Qué significa estar bien hoy en día en Latinoamérica? Ahora, también es cierto que atendiendo casos que son más fáciles de llevar, implica una reducción en los costos. Porque luego, por ejemplo, tienes una persona que ha tenido muchos episodios de ansiedad, un día y depresión, y un día tiene un episodio hipomaníaco o maníaco. Vaya a ser diagnóstico diferencial de trastorno de bipolaridad tipo 1 o tipo 2. Y luego eso implica un asesoramiento farmacológico, más acompañamiento, no sé qué, y todos esos recursos que en Latinoamérica no tenemos. Por lo que por eso específicamente y especialmente en Latinoamérica es importante que hagamos prevención, por la reducción de costos, por la prevención de gravedad, ¿ya? Y también porque aparte económicamente, o sea, no solamente es que no hay profesionales capacitados, es que no hay billete para que por lo menos la parte privada sea como que el contrapeso. Que luego, ¿cuántos de ustedes no habrán escuchado historias o sea, de personas que se quejan del sector público? Que en Ecuador es así, yo asumo que en Perú es igual, y si no, los envidio fuertemente. Ahora, un poco por ir avanzando, regresando a lo que puede hacer un psicólogo en redes sociales o qué es lo que va a hacer un psicólogo, y aquí está un poquito la carnecita. La mayoría de psicólogos, incluyéndome, hacen ese tipo de cosas. Hacen un contenido de tráfico general, utilizan cualquiera de las plataformas de alto impacto, Instagram, TikTok o YouTube, y tratan de hacer contenido del día a día. Puede ser algún tipo de trend, hablar de temas que sean vigentes, etc. Una parte de ese tipo o sea, de personas se va a quedar y decir, ¿sabes que Gianfranco me cae bien? Y hay personas que van a decir, nada, no me gusta este tipo, cómo habla de la psicología. Y no, pues ya, me ignora. Una parte se queda, luego esa parte que se queda va a haber de pronto un contenido más específico, o sea, el tráfico general es un contenido más genérico. Curiosamente, las pseudociencias y pseudoterapias pasan haciendo contenido de tráfico general, que es algo muy genérico. Para la gente que le guste Bad Bunny, no se ofendan, pero ¿por qué Bad Bunny es tan escuchado? Porque es genérico. O sea, es fácil de seguir el ritmo, bueno, las letras, la popularidad, sí, hay todo un fenómeno que se puede estudiar de eso, pero es genérico, es disfrutable. ¿Por qué las salas de cine se llenaban con Rápidos y Furiosos? Porque es cine palomitero, es genérico. Apaga tu cerebro, lo vas a disfrutar. No es cine de culto. Y no tiene por qué ser cine de culto, ¿me explico? Entonces, eso es genérico, o sea, es genérico, es más viral. Bueno, ahora, muchos psicólogos luego ahora hacen y aquí es donde yo creo que está el contenido más de divulgación. Tú puedes llegar a un montón de personas hablando de muchas cosas, pero cuando empiezas a hablar de tecnicismos, la cosa se complica. Eh, y esto yo lo sé porque la mayoría de personas que yo sigo en TikTok, que son rigurosamente, o sea, otro nivel, póngale Guillermo Radical, o sea, bueno, aparte de Guillermo Radical, ciertas páginas de interconductismo o psicología científica o cosas así, o Psiconidos, por ejemplo, ese tipo de páginas son muy rigurosas en lo que te dicen. Y la span de atención hoy día en redes sociales está muy baja. Entonces la gente en general no se va a quedar a ver ese tipo de cosas. Quienes ven ese tipo de contenido son los propios psicólogos. Entonces, lo técnico, lo científico, lo que diríamos, esto es lo válido. A nadie le interesa en redes sociales, salvo que tenga una muy buena presentación. Pero el que te vende, y perdón si hay alguien que se ofende aquí, algún tipo de constelación o lo que sea, y te hace una historia de que tú, que naciste sin un brazo, es porque una vida pasada robaste pan y te la cortaron. Esto se hizo viral, no sé si lo vieron en TikTok. Claro, ¿con qué, iba a decir una mala palabra aquí, con qué valor tú le dices a un paciente desconocido que esa cuestión genética por la cual no tiene un brazo, que implica una discapacidad, o una capacidad especial, si lo quieres llamar así, tú tienes el valor de decirle, eso fue porque una vida pasada tú robaste y ahora estás pagando por eso? Claro, así igual espero que haya algunas personas que acaban de escuchar esto y digan, Dios mío, ¿no?
Pero yo sé que un porcentaje bajo va a decir, pues igual sí, ¿no? Todos siendo estudiantes de psicología, pero ya eso pasa en la práctica. Y entonces, hasta a nivel ético, a nivel, o sea, te estás cruzando 10.000 cuadras de límite. Pero hay gente que dice, ok, entonces puedo hacer algo para repararlo. No es que Dios me odia, sino que tengo que pagar y no sé qué. Entonces, mucha gente sí encuentra también alivio en eso. Pero eso no tiene nada que ver con psicología. Eso ya es una prescripción moral terrible de otras cosas. Pero ese es un poco el tema. Ahora, esto que acabo de decir, tú lo dices en redes. Si ya aquí causa, no sé si impacto, imagínate en redes sociales. La gente va a decir, Dios mío, la gente que se escandaliza dice, ¿cómo es posible que esta señora diga esto? Y luego la gente que cree que dice, pues igual sí, ¿no? Debe ser. Yo he escuchado. Entonces esto vende. Pero si tú me metes ahí, mira, bueno, introducción al análisis funcional, vamos a ver las variables. Nadie lo ve, ni mi mamá. ¿Ok? Entonces, lo que trato de decir con esto es que la mayoría de psicólogos tratan de hacer esto. Hacer un contenido más genérico, luego un contenido un poquito más específico, la gente conecta contigo y luego generas una comunidad que es la comunidad que luego te puede apoyar cuando te cancelen, que me ha pasado. Este, o la comunidad que luego también puede sacar pacientes de ahí. Pero esto, digamos, en los perfiles de psicólogos clínicos. En los perfiles de pseudoterapeutas o de psicólogos que también hagan algún tipo de pseudoterapia, esto es como el 300%. O sea, casi todo lo que hacen es tráfico general y en sí mismo, como también meten historias de otras personas con la cara diciendo, no, yo ayudé a tal persona y no sé qué. Es como todo, pero exponencialmente. Un psicólogo hoy día puede empezar sus redes sociales y hacer básicamente esto. Contenido más genérico de su rama que se especializa, luego contenido más específico para poder instruir, para hacer prevención, para hacer divulgación o psicoeducación y generar su comunidad. Pero esto es difícil porque el contenido como tal, salvo que lo hagas divertido, nadie lo va a ver. Pero un psicoterapeuta no hace falta que se ponga a bailar o que se ponga, bueno, que también baila. Y no digo que haga falta bailar para crecer, pero simplemente con esto que acabo de decir, un videíto por ahí cortado con semejante barbaridad que tú terminas diciendo, es suficiente. Hablando del niño interior, cualquier tipo de cuestión que sea pseudocientífica, que sea una explicación sencilla para lo complejo. Entonces, ¿cómo la psicología puede pelear con eso? Es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, el hacer, voy a regresar, esta labor, que es lo que yo considero que un psicólogo saludablemente, idóneamente, idealmente debe hacer en redes sociales, en sí mismo es algo técnico, muchas veces. Pero aunque le metas creatividad, por más creatividad que tengas, es muy difícil que pelees contra pseudociencias o pseudoterapias que con una historia barbárica se venden y tienen millones de visualizaciones. Entonces, uno de los desafíos que tenemos hoy día es que aunque hagamos esto bien, que falta que hoy día los psicólogos en Latinoamérica hagan algo de esto. Pero bueno, aunque lo hagamos, igual vamos a perder en volumen con la mayoría de cosas. Pero bueno, esto no es solamente la psicología, ¿eh? En España, el campo donde más hay pseudo prácticas es la fisioterapia. Y luego viene también parte de la odontología, parte de la psicología y también muchísima de medicina. Si esto pasa en medicina, evidentemente medicina está regulado ya por el gobierno, tiene un poquito más de acompañamiento, difícilmente vas a encontrar algo, por ejemplo, de homeopatía dentro de un pensum general de medicina. Luego ya en maestrías y doctorados lo que tú quieras, porque a veces no tiene nada que ver con los gobiernos. Pero en psicología, o sea, estamos hablando de aquí, por ejemplo, en Ecuador, el Reiki está aceptado como práctica médica. Y hace poco creo que estaba como alternativa, la subieron a médica. Entonces, claro, en Ecuador hemos descubierto que sanar con energías ayuda, ¿no? Claro, porque como no hay medicamentos, lo que toca es un poco ahí pedirle a Dios o a la entidad. Entonces, a lo que voy con esto es que esto hay que entenderlo. No es un cambio gradual, perdón, no es un cambio drástico el que la psicología tiene que hacer. Ya estamos haciendo este cambio gradual. Esto sí, esto falta todavía, pero se sigue haciendo. Pero aún así, lo que más, o sea, no sé si se han fijado, pero cada año hay un nuevo gurú. El año pasado o este último año ha sido Joe Dispenza, que la hipnosis, que la vaina, que es una autoayuda muy mal llevada, que es un neurocientífico, pero no es un neurocientífico realmente, no tiene sus credenciales. Entonces, pero sí son muy famosos y que las meditaciones, y ahí todo se puede explicar eso a partir de efecto Forer. Aparte de las personas que toman, o sea, efecto Forer y placebo, ¿no? Las personas que sí sienten que han visto cosas en esas meditaciones, sí. Que tampoco, es que justamente dicen, es que esto no lo puede explicar la ciencia, sí, sí se puede. Lo que habría que discutir no sé si se puede explicar o no por la ciencia, sino
si está bien lo que esa persona está haciendo, porque luego también del tema de la hipnosis bueno, que también pasa con el tema de la medicina germánica, lo que pasa con la biodescodificación, estas demandas que hay, estas sectas que hacen que la gente que tiene cáncer deje su tratamiento con quimio y terminan falleciendo y le echan la culpa a la quimio y no a la persona nada que ver, que no tiene ningún bagaje de ningún tipo trabajando con cáncer, ni siquiera es médico, pero te dice que si tú te aíslas en cuarentena 40 días te vas a sanar y luego llegan las demandas, ¿no? Pero de eso no se habla en medios. Se habla y se trae al programa de, no sé cómo sea allá en Perú, más famoso, y traes al nuevo profesional, el de la hipnosis. Entonces, claro, tenemos también, no solamente en redes sociales, siempre ha sido así en los medios, siempre. Curiosamente, donde se desmienten estas cosas son en los documentales. Y bueno, yo iba a decir aquí acerca de una corriente psicológica muy famosa, pero mejor me salto eso. Un poco por ir siguiendo. Ahora, dado que tenemos este tema, ¿cuál es la solución? Yo considero que hay que seguir tratando de divulgar con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, entendiendo que hay muchas cosas que se van a divulgar que no tienen nada que ver con psicología, pero bueno, mi aproximación en primer lugar era un poco ser más hostil con esto y luego ya me di cuenta que no, luego lo veremos más adelante. Pero entonces, ¿qué sí deberíamos hacer? Y aquí sí les quiero compartir una experiencia que tuve en 2017, si no me equivoco, estaba en mi universidad y trajeron a un ex vicepresidente de la APA. 2017, ¿ah? Y es súper interesante porque dio una ponencia interesantísima de por qué en Ecuador no tenemos baremos para los test psicométricos, que utilizamos los baremos de Colombia y de Perú porque aquí no hay investigación de ningún tipo, y que justamente criticaba la utilización del WIS 4, test de inteligencia, que ahora está el WIS 5, pero bueno, que decíamos que qué ética tenemos de pronto los ecuatorianos al utilizar los baremos de Perú, que podemos ser poblaciones muy similares, pero hay diferencias entre Colombia, Perú y Ecuador, ¿no? O sea, ¿qué tan exacto va a ser, no? Pero bueno, y después al final terminó diciendo que por esto y por muchas otras cosas, es importante que el psicólogo, y me acuerdo pero clarito, me acuerdo clarito, dice, el psicólogo también tiene que ser activista. Y yo en ese momento, estoy hablando de casi, o sea, 8 años, ya casi 10 años, yo dije, ¿por qué? Si el psicólogo lo que tiene que hacer es estar metido en una oficina, no terapia y ya está. Pasa el tiempo, pandemia, redes sociales, lo que yo hago y digo, este desgraciado tenía razón. Antonio Puente se llama, cubano, Antonio Puente. Y es verdad. Él ya desde ahí, y claro, él decía, él nos llegó a hacer este comentario de que, porque alguien le preguntó, yo teníamos como siempre un compañero que era, pues ya lo voy a decir, dice, era muy psicoanalista, ¿no? Entonces él le preguntó, y Antonio muy educado, no, sí, sí, sí. Y luego se va este chico y nos dice, la verdad es que en la APA pues a nadie le interesa el psicoanálisis. Y yo rojo, ¿no? Porque en ese momento también me gustaba mucho el psicoanálisis, pero entendía que tenía sus... El psicoanálisis freudiano estoy hablando. El lacaniano creo que hay que discutirlo desde otro punto de vista, pero al menos el freudiano, porque también hay que entender a Freud desde su época, que luego también sí, que trató desde, en principio de ser científico y toda la cuestión, no pude demostrar, sí, 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 por supuesto, pero también hay que entender y criticar a Freud desde su época, lo que se sabía hasta ese momento, ¿no? Que tampoco podemos irlo criticando y este cineasta solo porque sí. Pero es parte de la psicología, queramos o no, o sea, parte de la historia de la psicología, de dónde no ir. Pero más allá de eso, este, él decía, hay muchas influencias económicas en todos lados. O sea, en todos lados hay influencias para que el psicoanálisis, no sé qué. Sí, y también la TCC. Si la TCC, que es la más, yo hago TCC, la más biomédica de todas. La TCC está a favor de decir, digo, ya no tanto hoy en día, pero en ese momento, estaba muy a favor de decir los diagnósticos, usted tiene trastorno de ansiedad generalizada. Y si es muy grave, vaya al psiquiatra. Entonces, claro que también hay intereses de todos lados para que una cosa suba o no. Y hoy día, claro, lo que debería ser no es tanto si por las farmacéuticas o si por presiones de la secta psicoanalítica americana, bla, bla, bla. No, es que de todos lados hay presiones. Y que por eso, para mí, por eso lo cognitivo-conductual, que pese a que es una buena psicoterapia, tiene problemas a nivel epistemológico. Y que recién ahorita como que medio se está discutiendo en universidades, cuando esto ya se sabe hace 40 años. ¿Por qué creen que existen las terapias de tercera generación? Porque no terminan de aterrizar epistemológicamente hablando respecto, por ejemplo, al conductismo radical yo diría que incluso al humanismo. Pero porque asume muchas cosas, el dualismo, por ejemplo. Se supone que ya estaba superado, en parte. Pero para no marearnos, y luego también las propias terapias de tercera generación tienen sus críticas, todo tiene crítica. Pero la idea sería de que no haya, o sea, de que la ciencia sea lo que esté
entre comillas, manejando los hilos, no ningún tipo de influencia política eh, o económica, ¿no? Que luego también se suele asociar la izquierda con el psicoanálisis, el conductismo con la derecha, etcétera. Y es todo un desnalgue, ¿no? Entonces, claro, tenemos todas estas cosas y luego estudia psicología. La gente no entiende que estudiar psicología es venir a enterarse de un montón de chismes, no de la gente, de la propia carrera y decir estamos en la miércoles. Pero yo ofrezco esta visión de que, bueno, ya entendemos que hay todo esto, sí, y en todas las disciplinas, en todas las ciencias, en todas las profesiones. Pero por eso mi papel hoy día con ustedes es, no hace falta que estemos conscientes de todos estos problemas. Más bien, yo creo que muchos de ustedes a lo mejor no habrán escuchado muchas de las cosas que acabo de decir, y que suenan a locura, pero están ahí y esto se discute. Pero claro, aquí, entonces, ¿qué hago? Bueno, para mí el psicólogo, idealmente regresando a lo que sería en redes sociales y toda la cuestión, pero no solamente redes sociales en general, sí, yo sí creo que estoy de acuerdo con esta parte de Antonio Puente que dice que tenemos que ser activistas. Activistas en el sentido de pensar en la causa social y tratar de promover el bienestar. Y claro, para eso necesitamos que el psicólogo sea una especie de autoridad en el campo, cosa que hoy en día en la sociedad la gente piensa que somos autoridad. No, la gente piensa que somos médicos frustrados. Eh, Saber qué es y qué no es psicología. Los psicólogos saben decir qué es y qué no es psicología. Sí, desde las propias universidades a veces se enseñan cosas que nada tienen que ver con psicología, y no me refiero al psicoanálisis, que es justificable que lo puedes enseñar como parte de la historia de la psicología. Estoy hablando de tipo cosas como Reiki, programación neurolingüística, o sea, ¿qué hacen esas cosas? Y les digo porque yo estudié año y medio de programación neurolingüística engañado. Entonces, ese tipo de cosas pasan, ¿ya? Y que luego ciertas universidades te enseñan algo de conductismo mal enseñado, te enseñan psicoanálisis freudiano mal enseñado. Que bueno, por último, ese es más, que luego hay propios grados de psicología que te enseñan a intentar a Lacan, y pese a que ya Lacan sea un desastre en sí mismo, pero es que tampoco te lo enseñan bien, entonces no saben ni cómo criticarlo, o cuáles son las ventajas que tiene el psicoanálisis lacaniano versus el freudiano. Que quede claro, a mí no me gusta el psicoanálisis, pero es que ni siquiera en ciertas vertientes donde se enseñan estas supuestas teorías, ni siquiera se enseñan bien. Entonces, la academia tiene este problema de que no nos están enseñando lo, digamos, lo puntero, no nos enseñan ni siquiera lo que es la parte de la historia bien del todo. Y eso sí depende de muchas presiones del gobierno, ta, ta, ta. Y luego en la sociedad no somos vistos tampoco como autoridad. Se presta para el chistecito de, ay, mijo, usted que es psicólogo, a ver, dígale algo a su prima. ¿Y yo qué le voy a decir a mi prima siendo psicólogo? ¿No? Entonces, claro, para mí la divulgación, de todas maneras, tiene que ir pese a estas cosas. Que luego te vas a graduarte en tu maestría, bueno, pero que sepas que es psicología, que no es psicología, que sepas que igual hay que ir sacando este complejo de que somos menos que los médicos, somos otra cosa que los médicos, porque bueno, una persona me decía, es como que un arquitecto le tenga recelo al ingeniero, son dos cosas distintas, son parecidas, pero son dos cosas distintas, cada quien tiene su utilidad. Entonces, que nadie se tenga rencor con nadie, entonces un poco acá el psicólogo es igual. Si ya de por sí entre los propios psicólogos tenemos división, por lo menos unámonos versus a los que nos quieren atacar, ¿no? Um, y bueno, ahora, de cara a lo que es la divulgación activista, yo creo que hay que buscar el tema del bienestar, o sea, para la comunidad, porque en sí mismo es un medio y también es un fin. Es importante, o sea, ¿por qué vamos a hacer esto que yo les comentaba de prevención y psicoeducación? Por el bien de la sociedad, del bienestar de la sociedad también. Que luego también eso nos devuelve en el sentido de que somos agentes de cambio, que ya luego lo veremos, pero es que es importante, todo esto de la prevención marca mucho lo que es el bienestar de las comunidades. Entonces, la intervención que hacemos, sí, cobramos y todo, pero también hacemos por este bien. Los médicos igual, solo que cobran mejor. Y evidentemente tienen que estudiar más años. Pero lo que voy con esto es que para mí la divulgación activista tiene que ir de un psicólogo que sepa qué es y qué no es psicología, que realmente se sienta autoridad en su campo y que la sociedad vaya viendo este tipo de cambios también y nos vaya a nuestro lugar. Porque justamente es importante este lugar, porque queremos aportar a la comunidad. Ahora, la dificultad con esto es que necesitamos, justamente para comunicar estas cosas, necesitamos medios creativos. Ya no basta con decir la psicología es una ciencia porque, mira, Skinner hizo esto y no sé qué, Freud. Eso a nadie le importa. La gente no lo entiende. Ni siquiera a los psicólogos a veces les importa. Entonces, el tema es encontrar formas innovadoras de poder ir divulgando para que la gente en general, no es que necesitamos que la gente diga, sí, yo soy científico. No, es como, oye, la psicología es importante. Qué bueno que pasó la pandemia para que la gente dijera, no, sí. Qué bueno que hay comediantes, qué bueno que hay personas famosas diciendo, sí, yo voy a terapia. Porque por lo menos eso visibiliza. Que hay gente que igual lo critica, terapia, que eres débil. Sí, esa gente igual todavía existe. Lastimosamente es así.
Pero, y bueno, todo esto lo estoy hablando de la psicología, intervención psicoterapéutica, ¿no? En la clínica, pero la clínica no solamente es intervención, que eso es otra cosa. Que aquí, por ejemplo, estoy tratando de abordar el tema desde la parte de la importancia y la psicología clínica, pero la psicología como ciencia básica es otra cosa, que ya luego lo veremos. Pero bueno, em, y bueno, esta parte final de la sección uno que sería que yo sí creo que somos agentes de cambio. A ustedes les va a pasar que cuando intervengan a una persona de la familia, potencialmente esa persona puede hacer que los otros miembros de la familia cambien su postura con respecto a lo que es intervención psicológica, lo que es terapia. La importancia de la salud mental es muy importante. Ahora, si tú eres un psicólogo bien formado, que está muy autoconsciente de su profesión, que sabe qué es psicología, qué no es psicología, te presentas con una muy buena ética de trabajo, claro, eso también genera confianza en la persona que va a ser atendida. Por ende, va a tener mayor predisposición a iniciar procesos. Eso eventualmente influye directamente en las comunidades, porque igual tener de una comunidad que al menos de 10 de 3 esté recibiendo algún tipo de intervención, pues ayuda a que la comunidad tenga un poquito más de paz, de orden, etcétera. No vamos a cambiar a todo el mundo, pero aportas tu granito de arena. Lo que pasa es que yo tengo un problema con esta metáfora del granito de arena porque yo no siento que sea solamente un granito de arena. Para mí sí puede ser un efecto exponencial. Allá, que vi el chat y dije, bueno. Y bueno, es inevitable. Cuando yo digo que es inevitable si se hace lo apropiado, es que, nuevamente lo que acabo de decir, si un psicólogo bien formado sabe lo que es y lo que no es la psicología y lo que uno como psicólogo hace, entendiendo que hay que hacer prevención, psicoeducación, intervención a favor de la comunidad, hacer esto en sí mismo bien, es inevitable que un psicólogo no sea visto como un agente de cambio, porque es un profesional que va a combatir ciertos mitos, que va a ayudar a la comunidad, que va a aportar valor a la comunidad y va a servir a la comunidad, obviamente. Es inevitable que eso no sea, no arrastre cambio. ¿Me explico? Entonces, muchas veces, y por eso yo digo que a veces el efecto terapéutico va más allá de la consulta. Es incalculable lo que tú puedes, a partir de dos, tres sesiones con una persona muchas veces, a veces más, evidentemente, pero a veces, por temas económicos o lo que sea, una persona viene contigo, habla contigo tres veces y ya es suficiente para generar por lo menos algo. Que luego la persona no venga porque hay falta económica o lo que sea, pero a veces sí. O sea, puede ser muy exponencial. Y luego hay personas que vienen contigo, hablan 10 veces y no pasa nada, porque así es la psicoterapia. Que luego hablaremos de por qué tiene estas críticas, ¿no? Pero es importante. Así como pasa con los médicos. Que luego yo veo que mucha gente dice, no, es que los médicos, no sé qué. Ya, pues enfermas tienes que ir igual. Pero la gente está más dispuesta a cambiar de médico que a cambiar de psicólogo, que eso es otra cosa. Pero bueno, un poco, perdón, bueno, un poco antes de cambiar al siguiente tema, ¿hay alguna pregunta hasta aquí o algo que no me haya expresado del todo bien? O si de pronto no he dado a entender lo que intento decir. De pronto me puede comentar ahí por el chat o si alguien quiere decir algo, levantar la mano mientras lo que me sirvo agüita y tomo agua porque ya tengo seca la garganta. Hay un participante que desea participar. Allá. Gerson, pues. Ujú. Gianfranco, muy buenas tardes. No sé si se me logra escuchar Le escucho bien, adecuadamente. Gerson. Bien, Gianfranco. Bastante importante la labor que estás intentando ejercer mediante las redes sociales. Mi pregunta era la siguiente y espero que se me desarrolle bien la idea. Es bastante importante tener un ojo crítico en cómo se enfoca la psicología en un ámbito histórico, en un ámbito contextual. Ahora bien, también es bastante importante conocer, y esto lo repito en voz de María Froxán, que es una divulgadora de la psicología en la Internet bastante conocida, todo funciona. Es decir, como me diría mi padre, ir a un sacerdote a confesarse funcionaría lo mismo que ir a un psicólogo como tal. Ahora bien, Gianfranco, yo comprendo la idea de que es importante mencionar la psicología en el ámbito científico. Y sabemos también que es importante y sabemos contra quiénes vamos, es decir, vamos contra aquellos pseudocientíficos que implican o intentan dar a conocer una idea errónea en base a lo que nosotros consideramos científico. Pero, Gianfranco, también eso no sería ir contra el objetivo de la psicología, que en primer lugar es dar bienestar a la persona. Claro, es el objetivo de hoy en día de la psicología, dar
Y claro, sería otra discusión entrar en lo que denominamos bienestar o lo que denominamos salud. Términos bastante complejos para tratarlos. Pero si el objetivo principal de la psicología es dar bienestar en la persona y nosotros psicólogos vamos en contra de las teorías, entre comillas, pseudocientíficas, no estaríamos yendo en contra de algún tipo de bienestar que la persona encuentre en estas teorías que si bien no están sustentadas, les pueden dar un tipo de bienestar a las personas. Es que yo creo que hay que diferenciar entre psicología básica y psicología clínica. Ok. O sea, pero te pregunto primero, cuando dices que todo funciona, o sea, que esa parte de Froxán hay que entenderla bien. No, Eh, claro, o yo, sea, lo, yo lo que he escuchado es que ha dicho que todas las, o sea, las terapias funcionan, claro, pero porque se pueden explicar desde una base conductual y toda la cuestión a nivel de técnicas. L- no. y- No, O sea, los todo principios. funciona del resultado. Para María Froxán su crítica era que no funciona la manera en cómo se explica. Es decir, que Ya, todo por se eso. puede explicar, no, o sea, funciona, no, funciona en los resultados, porque no habría gente entonces que iría un psicoanalista o un psicólogo conductual, cognitivo-conductual. Todo funciona en los resultados. Acá vamos a entrar en otra rama en los tiempos. Un psicoanalista te puede quitar dinero en 2 años, mientras que un conductual te puede cobrar en lo que funcione. Todo es cuestión de tiempo, todo funciona en los resultados. María Foxal criticaba en que no funciona la manera de explicarlo. Ahora bien, Gianfranco, todos somos conscientes de que una persona creyente en Dios, que vaya a confesarse un sacerdote, salga más aliviada después de la confesión. Pero sabemos, en base científica, ¿ok? En base científica, que el resultado de su alivio no es justamente que Dios le haya dado el perdón, Sí, sí, es la que explicación es otra. su conducta, su explicación es eso. Es decir, que ha sentido un alivio por explicar algo, bueno, ahí se puede explicar de otra manera. Pero el resultado, como objetivo de la psicología, dar bienestar, está completo. O sea, la idea que yo intento mencionar es lo siguiente. Sabemos en contra quiénes ir, contra pseudocientíficos. Mm. Pero mi pregunta iba, si vamos contra pseudocientíficos, y esto yo lo hablo de una manera, yo comparto tu idea, Gianfranco, pero estoy intentando generar un poco de controversia. Si Mm. vamos contra pseudocientíficos, también no iríamos contra aquellas soluciones, entre comillas, que algunas personas pueden optar para buscar un bienestar en sí. Yo creo que te puedo contestar de la siguiente manera. Lo que pasa es que, y eso puede ser una crítica que hay que hacerle a Froxán, porque te voy a dar un ejemplo primero de otra cosa. Porque a veces, por ejemplo, en ciertas intervenciones cognitivas para la ansiedad se dice que la reestructuración cognitiva no es lo más idóneo, porque incluso si tratas de hacer reestructuración cognitiva a una persona que sobrepiensa en exceso, puedes terminar o sea, reforzando la rumia. Eso quiere decir que, aunque tú tengas un protocolo de intervención desde la psicología cognitiva o cognitivo-conductual para intervenir un caso de ansiedad o sobrepensamiento, pues igual para esa persona es mejor de pronto la difusión cognitiva de la ACT por esa conducta cristalizada de sobrepensamiento. Simplemente para allá. ¿Qué quiere decir esto? Que hay evidencia de que funciona la estructuración cognitiva, la hay. Pero igual al intentar esta técnica con un paciente que de pronto o está mal diagnosticado, digamos, de la parte del clínico, y no aplicar la técnica más conveniente, le puedes hacer daño. Porque terminas, lejos de causar un bienestar, generas un problema o refuerzas el problema. O otro ejemplo muy básico, que mandas una técnica de respiración o bueno, no voy a hablar aquí de entrenamiento de atención, pero sí, por ejemplo, relajación muscular o relajación progresiva o relajación por respiración, para un caso de ansiedad, donde terminas reforzando la evitación. Entonces, ese es el tema, que ahí, por ejemplo, existe este debate entre el uso de técnicas, ¿no?, para ciertos casos de ansiedad. Y este debate existe al mismo tiempo que Froxán dice que todo funciona. Y yo creo que hay que hacer un matiz, porque, y evidentemente yo no te voy a decir que sea más que Froxán, pero hay que hacer algunas críticas a ciertas cosas que dice Froxán. Esa parte de funcionar hay que matizarla, porque una persona puede tener un ataque de pánico, va con Dios,
y por ciertas variables, contingencias de ese momento, está 3 días sin ataques de pánico. Pero la persona regresa a su medio a tener la misma exposición, las mismas variables que hacen que salga un ataque de pánico. Y entonces, claro, podemos decir que funcionó 3 días, 2 días, o funcionó por efecto placebo, o el padre le dio alguna cosa y fue efecto Forer, lo que sea. Podemos decir que funcionó cuándo, porque yo sí creo que, y hablamos de sacerdotes, pero haz de cuenta una pseudociencia. Cualquiera, algún tipo, yo que sé, haces una constelación para que una persona trate un problema. Sí, sí. Y luego por eso hay estos estudios que muchas veces investigan por qué funcionan estas cosas porque implican algunos procesos conductuales, o sea, trabaja con exposición y fue un poco al azar, es decir, no controlan todas las variables, pero mejoran. Podemos decir que funcionan no por la explicación que dice que funcionan, por ejemplo, como pasa con la MDR, que termina funcionando, de que la MDR funciona, funciona, pero no por los supuestos que dice que funciona en la teoría, que luego eso se puede explicar de otra manera. Entonces, y ahí corto y te digo la otra cosa, el objetivo de la psicología como ciencia básica no es igual al objetivo de psicología clínica, que sería una psicología, una ciencia aplicada. La ciencia aplicada de la psicología clínica sí busca el bienestar, el alivio del malestar, lo que sea, pero con los matices de que tiene que ser un alivio como, al igual que en la fisioterapia, si tú vas a aliviar el dolor de una lesión, no basta solamente, tú no puedes decir que un tratamiento efectivo para una torcedura de tobillo reincidente, o sea que ya tienes ahí algo débil el cartílago, yo que sé, el hueso, es solamente administrar algún tipo de calmante de dolor. ¿Provocaste alivio? Sí. ¿Funcionó el tratamiento? ¿Para qué funcionó? Porque luego esa persona luego tiene el pie hinchado 3 días y luego tiene que hacer ejercicios de fortalecimiento porque se va a volver a torcer el pie. Entonces, para mí ahí creo que está el matiz. Lo que yo le escuchaba decir a Froxan, que igual hemos escuchado cosas distintas, o a lo mejor Froxan quiso decir, o lo que tú me quieres decir es otra cosa y te estoy entendiendo mal, pero Froxan lo que quiso decir es, o sea, los otros enfoques en psicoterapia funcionan. No sé si eso lo dijo presionada porque ya hay, evidentemente, o sea, lo que ella dice es polémico y se ha hecho también rockstar porque es la minoría, digamos, del mainstream. Aunque ahora ya está cogiendo un poquito más fuerza el conductismo radical, interconductismo, etcétera. Tercera generación también está por ahí, pero la propia Floxan critica la tercera generación. Pero lo que te digo con esto es que lo que ella termina diciendo es que, claro, terminan funcionando porque las propias técnicas cognitivas se las puede ver como, yo qué sé, una reestructuración cognitiva puede ser un moldamiento verbal. Entonces, puedes explicarlo desde el conducto, o sea, la explicación puedes justificar, sí, efectivamente esta técnica de asociación libre funcionó, ¿por qué? En términos conductuales o en términos más, digamos, de investigación, puedes explicarlo. El tema es que no en todos los casos, porque si fuese el caso, no habría estudios que dicen, para ciertos casos, esta intervención es mejor, o para otros casos, esta intervención es mejor. Lo que sí puede haber, y eso hay que evaluarlo, el efecto placebo que también se da porque qué tan bien le cae el psicólogo al consultante. Y viceversa. Tú le caes mal al paciente, pero hace lo que tú le dices y la persona mejora. ¿Qué pasa ahí? Son variables más específicas o generales. Lo que intento decir es que eso en particular yo creo que hay que tomarlo con pinzas porque no podemos decir que todo funciona. O sea, no puedes curar un ataque de pánico porque la persona va y si sí pasó, eso es parte de las remisiones espontáneas que también existen. Y aún así se pueden estudiar, pero ¿cómo se dice? No representan la totalidad. Por eso yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo en el tema de que yo entiendo que también estás en mi parte, la parte versus Claro, los pseudocientíficos, claro. pero es que yo sí creo que tiene que haber, o sea, estos estudios de iatrogenia tienen que servir para algo, en el sentido de decir, oye, tú no puedes aplicar eh, cierto tipo de psicoterapia a una persona que ha sido abusada de manera sexual, hacerlo revivir el trauma con todo y color, porque es una técnica de imaginación. Oye, no puedes hacer eso, ¿no? Pero estas pseudoterapias lo hacen. ¿Cómo podemos decir que eso funciona? O sea, yo creo que partir del supuesto de que todo funciona porque Froxan lo dijo, yo entiendo lo que dices, pero yo creo que hay que ponerle un matiz, porque sí creo que existe el efecto placebo y todo, pero claro, imagínate que un matrimonio se arregle por ir un matrimonio jodido, se arregle por ir con el padrecito, con el sacerdote. Claro, ¿qué pasó ahí? Entonces, y a lo mejor sí,
pero no creo que sea una gran muestra como para decir, porque igual dentro de los fenómenos de investigación tenemos que dar chance a, oye, no sabemos qué pasó aquí, que igual pasa en la medicina. Por eso se le llama, ¿cómo es? Sí, remisión espontánea. Porque ni la propia medicina sabe explicar por qué este organismo, ya no, ya que se supone que se iba a morir en 2 semanas, ya no se va a morir. Entonces yo creo que también hay que dejar como que ese matiz. No sé si me explico. Gianfranco, gracias por tu respuesta y para poder cerrar. Yo identifico un único problema acá. Y el Dime. único problema que identifico es en el término funciona. Y yo creo que es un problema médico y esto lo menciono porque he visto un ejemplo justamente de la fisioterapia. Es Ya. decir, yo creo, esta es mi crítica a la psicología. Yo creo que la psicología se ha visto tan poca de autoestima al lado de otras técnicas o tecnologías, como podríamos denominar a la medicina, que implica usar ciertos términos médicos como funcionan. ¿Qué es funcionar dentro de la psicología? Es decir, que funcionar es curar un paciente. Un paciente se puede curar en base a la psicología. Es decir, que en el término psicológico o en el ámbito psicológico, usar el término funcionar, ese es el problema que yo lo enfoco en la psicología, que muchas veces intentamos darle un matiz médico de que funciona, es decir, te voy a curar. Es decir, que el padrecito, y por seguir con el ejemplo, te va a curar 3 días, después vas a seguir, no funcionó. Bueno, yo me pregunto si algún psicólogo me puede salir a hablar de ahora de que logró curar un paciente completamente. Porque es decir, que si curamos un paciente completamente, estamos hablando de que no lo sé si las conductas se pueden curar completamente o si necesitan algún tipo de seguimiento. Yo pregunto esto, ¿algún psicólogo logró curar completamente un paciente o el término curar lo tiene en un ámbito lo que es médico, un ámbito médico? Entonces, ya Franco, para terminar, y gracias por tu respuesta, yo creo que ese es el problema, que la psicología se intenta acercar tanto a un ámbito médico que está perdiendo los caminos por donde debería ir. Claro, yo ahí te diría que igual, no sé si habría que relacionar el término funcionar con curar, porque eh, yo creo que, por ejemplo, si partes del punto de que una persona vas a decir que necesita una intervención psicológica, porque entendiendo de que desde las variables contextuales tiene pues, ciertas variables que hacen que se comporte de una forma, al tú implementar cierta intervención que haga que la persona llegue a ciertas conductas más apropiadas o más aceptables para la propia persona, en conjunto, si quieres, esto es muy contextual, ¿no? Con los propios valores, tú puedes medir si un tratamiento funcionó o no. Y funcionar en el sentido de que se aplicó y resolvió aquello que pretendía resolver dentro de la cortina de la clínica que implica aliviar el sufrimiento. Entonces, claro, al ser clínica, implicaría esto, que tiene que aliviar el sufrimiento. Por lo tanto, si lo termina logrando es porque puede decir que el tratamiento funcionó. No sé si necesariamente, de igual, desde el mismo punto de vista de la medicina, porque al final el cuerpo, al ser un sistema cerrado y tú puedes decir que una enfermedad se cura y puedes testear que ya el cuerpo ya no sufre de ese mal. Y puedes decir curar, o sea, la remisión total del malestar y muchas veces del agente patógeno, ¿no? En psicología, claro, no es así. Yo por eso creo que en psicología no se debe hablar de curar. Justamente el problema de que se hable de trastornos mentales, creo yo que nos lleva también a eso. ¿Se puede curar la ansiedad? No, lo que se puede hacer es tratarla y en algunos casos remitirse, porque si la ansiedad es una respuesta, podemos hacer que ciertas variables modificarlas para que ya no sea esa respuesta, o al menos de esa manera. Y aunque la conducta esté cristalizada, o sea, muy, muy marcada, puedes hacer algunas cosas para que la persona pueda llevar su estilo de vida, y ahí regresamos al tema de que es diferente la funcionalidad de la clínica versus la psicología básica, ¿no? La psicología básica no tiene interés o sea, de que el conocimiento que produzca sea para algo. Como ciencia básica lo que le interesa es producir conocimiento. La clínica tiene que adaptar algunas cosas y decir, bueno, vamos a usar esto para esto. Y ahí viene mi crítica también hacia la clínica específicamente, que es difícil, o sea, en un laboratorio cerrado tú puedes predecir un comportamiento de un organismo. ¿Afuera? Y por eso también un poco te lo quiero comentar, porque la psicología como ciencia, o sea, es una ciencia básica, natural inclusive. Hay un debate si es biosocial, yo creo que es biosocial en ese sentido, pero hay ciertas cosas que hay que ver ahí. Pero la psicoterapia, que ya es una tecnología o profesión dentro de la clínica, pretende usar ciertos y usa ciertos fundamentos científicos para generar cambios.
Pero, por ejemplo, los analistas de conducta más radicales dicen y Frossard lo ha dicho, que la psicoterapia es magia. O sea, que ellos dicen que la psicoterapia es magia. Porque hay demasiadas variables como para que tú pretendas ahí. Ahora, igual parece que se aplica y algo puedes hacer. Pero de que funcione igual para todos no se puede, es imposible. Por eso también hay tantos enfoques y tantos programas de investigación. Porque no es que, y, por ejemplo, otra crítica a Froxan, yo no creo que el conductismo sea la única forma, o la análisis de conducta sea la única forma de aproximarse, por ejemplo, al fenómeno mente o al fenómeno de la conducta humana. Por eso igual, pese a lo que ella diga, que insisto, yo estoy de acuerdo con ella en un 95-96% de las cosas que dice. Yo mismo recomiendo sus debates con psiquiatras y con la cosa, pero no es el único programa de investigación en psicología. Está el tema hoy día, por ejemplo, programas de psicología ecológica, psicología evolutiva, psicología cognitiva, el programa bueno, cognitivo, vamos a decir, la parte del conductista. Entonces son todas formas de, y a partir de ahí, estoy hablando no de psicoterapia, estoy hablando de programas de investigación científico. Y claro, ahí también yo te diría que una de las críticas que también hay que hacerle a Froxar es que también Froxar tiene una narrativa. Y esa narrativa es la que es. Entonces, o sea, si tú le preguntas a Froxar, la ciencia que estudia la conducta, se acabó. Y claro, si quiere ser más riguroso, pero yo entiendo que lo que ella también está haciendo es un poco ser revulsiva. Que de hecho más tarde lo comento. Es importante también ser revulsivo hoy día porque tienes que llegar a eso, como que a ese nivel de polémica, ¿no? De hecho, tú, por ejemplo, cuando tú antes dijiste, bueno, trato de hacer un poco de polémica, y yo también siento que los espacios de polémica pueden ser útiles para llegar. De cara a las redes sociales ya luego tengo otra opinión, pero sí, no sé si me explico con esto, pero sí quería decirte que por eso creo yo que hay que partir de que si vamos a decir que una psicoterapia funciona, funciona ¿por qué? Porque luego, y por último tú puedes decir cuándo y cómo. Ah, no, es que sí funcionó, pero ¿y los casos de iatrogenia qué hacemos? Por lo que regresábamos al código ético de que la psicología y la psicoterapia tienen que utilizar metodología que sea contrastada para evitar también el sufrimiento. Pero no solamente el objetivo es aliviar, sino también prevenir más sufrimiento, ¿no? Por ende, el tratamiento, que, insisto, desde otro punto de vista, la fisioterapia, no solamente es que la persona tómate un calmante y ya no te duele. La idea también es que la persona se recupere y en lo posible no vuelva a caer en estas cosas. Por eso, si no el médico que te opera, te hace se te abre, te quita algo, si ese fuese netamente el punto de la tecnología de la medicina, em, pues ya, oiga, ya no le duele, váyase. No, oiga, mire, después de esto tiene que comer así, trate de cuidarse, porque hay todo un tema de que eso sí creo que lo podemos compartir con la parte médica. Pero estoy muy de acuerdo contigo, o sea, en esa parte que nos falta autoestima totalmente. No tenemos ni terminología propia. Un poco acompañado de tus palabras, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, igual un poco por hacer honor al tiempo para ir progresando. Que bueno, igual esto es discutible, ¿ah? Pero sí me gusta mucho esa postura de claro. Pero yo sí creo que hay que matizar. ¿Cómo, si vamos a decir que funciona algo, pues claro, ¿cómo, cuándo, por cuánto tiempo? Y si también, si funciona uno de cada 100 pacientes y los otros 99 se fueron a la miércoles. Entonces, y porque eso también pasa en psicoterapia. No todas las personas que, porque van a un cognitivo conductual o un tercera generación, o un psicoanalista lacaniano que sepa utilizar técnicas humanistas y no sé qué, le va a ir bien. Ese es justamente el problema de la psicoterapia, que es diferente a la clínica, diferente a la psicología, pero bueno, ya iremos a eso. Bueno, un poco aquí la historia, vamos a pasar a esta parte, porque si no nos demoramos un poco. Y quería hablarles un poquito hoy día del tema del estatus de la psicología como ciencia, y ya que está justamente el tema de Gerson acá, am, hoy está el debate de si es lo social o lo biológico. Hay gente que dice, no, es biosocial. No, es que la psicología individual es ciencia natural, pero la psicología ya colectiva es ciencia social. Bueno, la verdad es que esto está en disputa, está por ahí. Luego la discusión de los diferentes paradigmas como tal. Se propone, por ejemplo, la típica de, para empezar, ¿no? Que luego también hay críticas a esto, ¿no? La famosa decatupla de Bunge, ¿no? Estos 10, vamos a decir, 10 sí, marcadores que tú puedes decir para que algo es una ciencia, pero luego también hay problemas con esto. Es importante también entender que la psicología no es igual a la psicoterapia, como acabo de decir. La psicoterapia sería una técnica o una profesión, inclusive dirían algunos, que es, vamos a utilizar los conocimientos que sabemos científicamente hablando de la psicología básica como ciencia básica, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, la biología, por ejemplo. Biología y medicina, haz de cuenta, puede ser psicología, psicoterapia, más o menos. Entonces, la idea sería el uso aplicado, pero en ese uso aplicado tú no puedes contemplar todas las variables. Y luego también por eso hay que entender la situación de las psicoterapias como
y también se venden como alternativas porque sí es cierto que muchas veces dentro de la propia práctica médica inclusive, pero también psicológica, o por ejemplo en el tema de la fisioterapia, ¿por qué existe tanto ahí? Porque igual no todos los fisioterapeutas, al igual que los psicólogos, están del todo capacitados, pero de pronto van con un sobador que les pone pues un ambiente tranquilo, con un olorcito rico, y les ponen masajes, y la persona se relajó y tenía una contractura. Y para las personas que tienen una contractura netamente, no tienen nada articular, tienen solamente una contractura muscular, el sobador fue mejor que el fisioterapeuta. Pero para la persona que tiene ya el menisco reventado, el fisioterapeuta se va a dar cuenta y va a ver que no puedes ni flexionar la rodilla y va a decir, esto no es cuádriceps, esto no es isquio, esto no es muscular, esto aquí tienes un problema articular, vamos a tener que hacer esto. Entonces, es un poco también eso, que muchas pseudoterapias terminan funcionando por efecto placebo, por efecto Forer, o porque lo que hicieron como tal era justo lo que se necesitaba para ese caso en particular, pero esto es minoría. Si no, y si la realidad fuese otra, yo no perdería mi tiempo estudiando psicología, porque es demasiado. Solo fíjense, o sea, nuestra carrera tiene que estudiar lo que tiene que estudiar, luego especialícese, sigue especializándose porque esto es carrera de formación continua, y luego hay un tipo que se hace coach holístico en 40 días en un curso. ¿Para qué voy a gastar miles de dólares en maestrías, en cursos, en certificarme con no sé quién, si puedo hacerlo de acá? Y de vez en cuando vas a atinarle. Y puedes cobrar más, porque esto es una transformación holística. Son $200. Entonces, es un poco la cuestión. Y ahí vienen las críticas a la disciplina. Que bueno, por ejemplo, aquí acabo de hablar, de hecho, vamos a hablar un poco de esta parte. Los criterios de demarcación de la ciencia. Por ejemplo, Manner en 2007 propone estos 10 más otros 2, que serían los 10 de la famosa decatupla de Bunge, ¿no? Por los cuales, y un poco aquí voy a ir rápido porque tenemos el tiempo, por los cuales tú puedes decir que una disciplina es científica, pero luego también innovan estos dos, que son los criterios de sistematicidad, que es que no hay nada aislado, no es como que la psicología estudia esto y esto que está acá, no, eso ponlo por allá, no, también tiene que ser algo que dentro de un sistema tenga sentido, y luego la condición de mutabilidad y progresividad, o sea, que puede cambiar, que puede recibir autocrítica y que puede progresar, cosas que, por ejemplo, se le achaca mucho el psicoanálisis. Y también al conductismo radical en cierta forma, ¿no? Porque luego también con lo que hemos sabido de neuropsicología y neurociencia, pero también está ese debate ahí de que pues la estructura no necesariamente es función y bueno, por eso seguimos investigando, ¿no? Am, y luego lo que les decía, la diferencia de la psicología con la psicoterapia. La psicología es una ciencia básica que produce conocimiento. Y ponen si quieren los típicos objetivos de la psicología: describir, explicar, predecir y controlar los fenómenos psicológicos, la conducta, ¿no? Integrar conocimientos de otras disciplinas, que de hecho, por ejemplo, acá en los criterios de demarcación, cada letra significa algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves en B que es importante que haya conocimientos previos de campos adyacentes. Por ejemplo, la psicología tiene que recoger cosas de la biología, incluso hasta de las matemáticas muchas veces, bueno, la matemática no tanto, pero de la física y otras cosas para poder integrar conocimientos, ¿no? Y tiene que ser compatible. Yo no puedo generar a partir del conocimiento de la biología y de la física un conocimiento que es incompatible, ¿me explico? Y bueno, esto igual le pueden tomar una captura, pero la idea sería que la psicología cumple con estos criterios, más aparte estos dos de Manner, y podemos decir, al menos a priori, que según los criterios de demarcación, la psicología puede ser una ciencia. Hay un libro, que creo que es Fundamentos de Filosofía Científica, no me acuerdo, de psicología, que es de Oscar Teixidó, que también incluso va hacia 18 potenciales criterios. Pero luego también hay una crítica, que por ejemplo, Gustavo Bueno, el filósofo ya hace tiempo, él hace, por ejemplo, su teoría del cierre categorial. ¿Qué significa esto? Que dice, mira, lo que pasa es que la psicología, tanto el conductismo radical como la TCC o los paradigmas más que sean dualistas, ¿no? El psicoanálisis, ¿verdad? No terminan de como de generar su propio área de conocimiento sin depender de otras disciplinas, por así decirlo. Entonces no termina de hacer ese cierre categorial, ¿ya? Y por ende no puede ser una ciencia como tal, como la física, como la matemática, como la biología. Entonces, está la crítica de que dice, no, la psicología no tiene por qué tener los mismos demarcamientos científicos de la física, sino que tiene que tener el suyo mismo. Partiendo del hecho de que no existe un solo método científico, existen diferentes métodos científicos, que luego mucha gente dice, la psicología no usa el método científico, y yo a veces le respondo, efectivamente, no usa un método científico. Y luego la gente se me escandaliza y digo, lo que pasa es que sí existen diferentes tipos de métodos científicos. Por ejemplo, Gustavo Bueno, yo creo que concluiría que la psicología ni siquiera es una ciencia, sino que sería más una técnica. Una técnica, ni siquiera una profesión, una técnica,
Que luego también hay críticas hacia esto porque no es del todo. Hay ciertos principios, leyes de comportamiento, de aprendizaje que sabemos que ahí están comprobados. Si no, ¿qué hace TikTok, redes sociales, el nuevo iPhone influyendo en nuestra psicología para que compremos las cosas? O sea, hay cosas que están ahí y que se saben. Ahora, como todo tiene margen de error, pero en las leyes y todo esto, o sea, sabemos cómo un bebé aprende. Sabemos cómo enseñarle a un perro que levante las patas, o sea, sabemos ese tipo de cosas. Sabemos cómo a través del lenguaje podemos enseñarle algunas cosas, o sea, hay ciertas cosas que sí están. Luego, para lo que sería la intervención de un alivio de una persona que tiene, y esto por ejemplo también hay que tenerlo en cuenta, que esa es la crítica justamente hacia la psicoterapia. Señores, no sé si a algunos de ustedes les va a pasar, pero algunos de ustedes van a tratar con personas de Estados Unidos, bueno, digo, tal vez ahorita no es el mejor momento para dar un ejemplo de estos, pero Estados Unidos o Canadá o Europa, que tú trabajas con ellos y la cosa progresa. Y tú trabajas con alguien de Latinoamérica y la cosa tiende a estancarse. Voy a dar un ejemplo muy estúpido y por proseguir con estas diapositivas porque estamos ahí con el tiempo. Tú le mandas a una persona que necesita hacer círculo, o sea, círculo social, que tiene que salir, que tiene que exponerse, que es importante que acceda a otros reforzadores, que es importante que integre la parte social a partir de un hobby que tenga o lo que sea. ¿Cómo le digo yo a alguien en Ecuador que salga a caminar un ratito fuera de su casa? Lo van a asaltar, lo van a atracar. Entonces ya son cosas que no se pueden hacer. Oye, es que me invitaron a una fiesta, no sé qué. ¿A qué hora es? A las 9. Uy, ya está muy tarde, a las 9. Yo me tengo que regresar. Entonces ya hay muchas cosas que... Y luego, la parte económica que no funciona. Explotación laboral. No existe proyección de carrera. La familia acá, vas al psicólogo y eres un pendejo. O sea, son muchas variables que hacen que las personas realmente, variables externas, ajenas a la psicoterapia, que hacen que la persona de pronto no. Y yo no estoy diciendo que no haya ese tipo de problemas en otros sitios, pero en proporción, de verdad que me han contactado personas de allá, trabajamos, sí, esto, perfecto, ya está, alta en 8 sesiones. Aquí tienes 18 y sigues ahí dándole con todo. Estoy hablando de generales, me refiero, evidentemente hay casos y casos. Pero eso quiere decir que la propia práctica de la psicoterapia también está mediada por las contingencias que tenga la propia persona y el propio psicólogo. Yo, por ejemplo, antes que trabajaba en un consultorio por acá, en Manta lo dejé de hacer porque vacunan. No sé si eso existe allá, pero vienen matones a decirte que si no pagas, pues te van a matar, ¿no? O para protección. Entonces yo, ¿para qué voy a tener un consultorio donde me amenazan todos los días? Mejor lo cierro y atiendo online. Sé que suena muy pesimista, pero claro, ¿para qué voy a tener ese consultorio? Pero cuando yo trabajaba, yo trataba, por ejemplo, fobias a la altura y hacíamos exposiciones a un edificio que creo que es el más alto de mi ciudad, que es un pueblito chiquito, creo que nomás tiene 10 pisos. Pero hacíamos, ¿no? Piso por piso, piso por piso. Ah, y se podía dar, pero de pronto una persona con la que me vine atención online, claro, yo le puedo mandar igual la exposición progresiva, ¿no? Progresiva ahí, controlando, comprensión de respuesta, bla, 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 bla. Pero no estoy ahí con la persona. No es lo mismo que yo acompañe a la persona, a que la persona esté sola. La variable de que si va o no va es distinta. Voy a ver el chat porque veo que hay... ahí está interesante el tema del chat. Pero bueno, seguimos un poco con esto. Pero bueno, un poco otra vez la crítica de que la psicoterapia no necesariamente es igual a la ciencia básica psicológica. Y por eso también tiene sus desafíos. Y por eso es que también existen también muchas psicoterapias o enfoques distintos. El humanismo, el psicoanálisis tienen esta crítica hacia la parte más, pues vamos a decir, cognitivo-conductual o conductista, de que, oye, es que no puedes reducirlo todo, tienes que ver la cuestión integral y los fenómenos psicológicos. Por eso es que también existe esa discusión ahí. Que sea verídica es otra cosa. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Un poco, bueno, la diferencia, la psicoterapia, recuerden que hoy día se la categoriza como una profesión y realmente es más, si a lo mejor nos da chance por algún momento hablar de esto, parece que la psicoterapia ni siquiera era nuestro campo. La psicoterapia o la intervención psicoterapéutica es algo que parece que le hemos robado a la propia medicina, que eso es otra cosa que, por ejemplo, Roxana no dice. Pero históricamente sabemos que la psicoterapia era más algo o esa práctica era más algo para los médicos, no tanto para los psicólogos. Los psicólogos empezamos en un auge, ya que estamos acá, en esta diapositiva que ya no vimos, pero o sea, recién por acá, el reconocimiento legal, por aquí, o sea, se hace el método, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí está, el 45, el modelo Boulder. El modelo Boulder de que había intereses de que las organizaciones y empresas o gobiernos que tenían intereses de que los psicólogos podamos tomar test, podamos aplicar conocimientos para saber filtrar, ¿no? Y luego este método Boulder, o sea, previo a la Segunda Guerra Mundial, la primera, luego ya después,
dijo, oye, pero los psicólogos también podrían hacer como que intervenir, ¿no? Pueden evaluar y decir, oye, entonces requerían, el método Boulder era un tema de que el psicólogo tenía que estar formado también en ciencia, no tanto en esta psicología intuitiva, sino en algo más práctico y teórico. Entonces, hay todo, y estamos hablando de hace 80 y pico de años. Entonces, igual cuando decimos que también, que por más que la psicología tenga, como dicen por ahí, más años que la psiquiatría siendo ciencia, que la psiquiatría tiene otros problemas muy graves, este, la utilización del psicólogo en el medio también ha sido o sea, muy marcada. Aquí, por ejemplo, vemos la consolidación de la psicología clínica en el 50. Bueno, ¿saben cuándo fue el auge de las cognitivos conductuales? Entre el 50 y el 60 y pico. Justamente, y luego las dos alternativas, como alternativas a métodos, bueno, en este caso parte del psicoanálisis, bla, 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 bioanálisis, y que luego lo cognitivo-conductual llegó hasta 1990 con tratamientos estructuralistas, o sea, que es una aberración epistemológica para el que esté leyendo eso, o sea, era como que no tiene sentido, o sea, ya era como que inferir demasiado para algo que supuestamente era más aplicado científico. Pero bueno, por eso que es importante saber de dónde viene la práctica clínica de la psicoterapia, ¿sabes? Por eso también necesitamos justamente de que estemos hablando dónde hay congresos o dónde hay charlas de divulgación científica de la odontología. Nadie, eso no existe. ¿Me explico? Pero la psicología sí necesita, porque a nivel filosófico necesitamos esta reivindicación de la parte filosófica junto con el tema de la ciencia, porque justamente en los gobiernos y universidades no se termina de dar esto, pese a que tengamos ese estatus. Pero es que incluso aunque tú mañana le des a un psicólogo, sí, efectivamente el psicólogo va a ser igual de respetado que el médico, que no es algo que tampoco estamos buscando, no es un tema contra la medicina, es un tema de que, aunque se sepa, ¿cuánto cuesta realmente una intervención, por ejemplo, por un ataque de ansiedad promedio? Promedio, pues, son algunas sesiones, entonces los seguros están dispuestos a pagar. No, las personas tienen el dinero para asistir semana a semana a consulta, en promedio no, es más difícil. En Estados Unidos, o sea, ¿por qué hay gente de Canadá y Estados Unidos que también trata de contactar con gente de Latinoamérica? Porque allí les quieren cobrar $150 una sesión de 40 minutos. Y uno acá como idiota les cobra 30. Pero ya, pues eso. Pero así es, ¿no? Entonces, incluso en ese tipo de países más desarrollados también está complicado. Pero bueno, un poco por seguir avanzando. Ah, bueno, les quería hablar de que yo siempre hago mención de esta página y que también es una parte de la mejora de la APEPT, la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Es un sitio web que tú veas, pones aquí en la lista de pseudoterapias, das clic aquí y te sale una lista de las pseudoterapias que, pues, las reconocidas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en algunas, o verán algunas MDR, psicoanálisis, bla, tú puedes entrar ahí, te da fuentes y te explica por qué es una pseudoterapia. Lo bueno de esta página es que es como una forma muy rápida de ver, oye, esto que me acaba de salir en TikTok, de hipnomagnetismo, eso no es, y a lo mejor lo encuentro aquí y sabes por qué y puedes ir a las fuentes. Pero el problema con este tipo de páginas es que, por ejemplo, aquí te hablan, evidentemente, del psicoanálisis freudiano. No es tan contundente la justificación. Es buena, pero no es tan contundente. Pero no te habla del psicoanálisis lacaniano. O, por ejemplo, las descripciones que se dan, por ejemplo, aquí en programación neurolingüística, que es lo que yo, o sea, te puedo decir que es un desnalgue, o sea, básicamente es concluir lo que se te da la gana, con ciertos disque principios neurocientíficos, es mentira. O sea, para mí debería haber páginas como esta, pero mucho más rigurosas, más académicas. Esto es un muy buen intento, y a veces la he utilizado para uno que otro contenido que hago, pero sigue estando muy, muy, muy floja. Entonces, ¿cómo es posible que, ok, esto existe, pero no existe ni siquiera tan rigurosamente? O sea, yo sí creo que necesitamos una página, alguna agencia, la OMS, alguna, pero claro, luego también vemos los intereses de la OMS. Algo, una entidad grande que pueda hacer, que pueda decir, oye, ¿sabes qué? Esto de la nueva medicina germánica es un problema porque está financiando o está justificando parte de la biodescodificación, hay gente que se está muriendo de cáncer. ¿Qué hacemos? Nada. O sea, ¿por qué no hay un organismo o una página más rigurosa que sustente por qué? ¿Ya? O que luego incluso les dé chance a muchas de estas, por ejemplo, el tema de las flores de Bach, que creo que por ahí creo que la OMS, la ACET, una cosa así. Claro, porque la OMS está financiando o está diciendo que las flores de Bach son un tratamiento, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el fundamento que lo justifique? ¿Ya? Entonces, eso también es un problema, que luego pueden existir páginas como estas, ahorita pues, ustedes pueden entrar, tenerla como referencia, pero no termina de ser del todo rigurosa. Pero bueno, se las dejo igual si la quieren revisar. Y creo que sí se puede hacer todavía más rigurosa, pero bueno. Ahora, un poco, para ir finalizando esta parte, porque sí nos centramos un poquito en la parte de la psicología científica, pero bueno, me gusta que haya ese debate, está muy bueno, pero quiero compartirles esta cuestión del tema ya de la divulgación en redes. Fíjense lo complicado que puede ser, o
sea, para nosotros esto es interesante. Si Gerson me preguntó y yo entiendo lo que me quiere decir y él entiende lo que yo le quiero decir, y bueno, a lo mejor podemos, si nos tomamos un café y llegamos a una especie de acuerdo y lo que sea, pero entre colegas, y podemos aprender del otro. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que está fuera de la psicología? Entonces, yo lo que en mi experiencia he topado es que por más que tú sepas, ya he hablado todo ese tiempo de que para mí lo que idealmente debería ser un psicólogo, la divulgación, saber qué es y qué no es psicología, qué es y qué no es ciencia, bla, bla, bla. Pero si en redes sociales tú haces lo que yo hice, que es que dije, yo estoy convencido de esta pendejada, la voy a hacer. Pero yo sé que si hago los videos así aburridos, nadie viene. Entonces me meto a hacer polémica, me meto a hacer comentarios, me meto a responderle a la gente. Funcionó. Y lo que decía Gerson, ¿cómo que funcionó? Funcionó dentro del punto de vista de que generé visualizaciones, me hice conocido. Mm, y otras personas, también del movimiento PB, que realmente no existe la psicología basada en evidencia porque sería una redundancia. Es como que tú digas nutrición basada en evidencia. Es nutrición. La nutrición solamente, si es nutrición, solo puede ser, igual que la psicología, solo puede existir psicología basada en evidencia. Am, pero luego la gente dice, no, no, es que es de psicoterapia basada en evidencia, que también tiene su problemita, pero no es la charla para esto. Entonces, más bien sería prácticas basadas en evidencia y no deja de ser las prácticas basadas en evidencia algo que viene mucho de la medicina. Entonces, igual queramos o no, le rascamos a la medicina muchas cosas. Pero el punto de esto es que muchas personas también empezaron a hacer lo que yo hacía en 2020, 2021. No te quiere decir que yo soy el pionero. No, no, no. Yo no digo nada de esas cosas. Yo simplemente me atreví a hacer un montón de cosas. Y eso también tiene su hate. Pero a lo que voy con esto es que me di cuenta que sí puedes acercar ese conocimiento a la persona que no tiene nada que ver con psicología, pero es a costa de cosas. Y con el tiempo lo he dejado de hacer. Ya no me gusta meterme en tanta polémica. Porque la gente que piensa como yo, nos vamos al extremo. Entonces, no, que mira, que este psicoanalista, psicoanalista, qué imbécil. Y es como, oye, tiene nada que ver. No, no, porque entonces, esto nos pone en un problema. Porque entonces, porque fulanito de tal diga que ahora es un TCC, quiere decir que es un buen psicólogo. O que sepa lo que está diciendo. No. Porque si eso no lo puede validar, tampoco puedes invalidar a un psicólogo solo porque es psicoanalista. ¿Me explico? Me meto con el psicoanálisis porque es lo más común para dar el ejemplo. Y lo otro también, es que yo estudié terapias de tercera generación y no tengo ni idea. Entonces, tampoco podemos caer en ese extremo. Entonces yo me di cuenta que haciendo este tipo de contenido se genera esta polarización, yo le llamo la polarización colateral, que es que la gente que está de mi lado se cierra y ataca a las otras personas, y la gente que está del otro lado, psicólogos también, lejos de decir, oye, qué interesante este punto de vista que tiene Gianfranco, se sienten atacados, se cierran más en lo suyo, no les interesa la psicología como tal, digamos, digamos, la más científica, por así decirlo, o las partes más científicas, y eso da chance a lo que pasa ya con la izquierda y con la derecha, machismo, feminismo, Real Madrid, Barcelona, la polarización normal que se da en redes sociales. Fíjense la división política en la que está Estados Unidos, que por ahí dicen que no tiene nada que ver en las redes. Yo discrepo, para mí sí tiene mucho que ver. Pero en todo caso, eh, el tema es que el contenido más polémico, desde la psicología científica, si lo haces bien, puedes llegar a mucha gente, pero te llueve demasiadas amenazas de muerte. Yo ya viví eso, no lo quiero volver a vivir. Pero lo que les intento decir es que si ustedes, por ejemplo, ya les dije en un principio, el contenido que más vende es el genérico. Si tú vendes una solución sencilla para tu problema de salud mental o lo que sea, de bienestar psicológico, es que tú no te puedes organizar porque estás constantemente... Tienes tu reloj archidemoníaco del horóscopo mal hecho con tu niño interior. Mira mi curso de $300. Eso vende mucho. Nosotros, ¿qué decimos? Oye, ¿y tú qué piensas de tal cosa? Depende. Porque sí es verdad que todo depende. O sea, todo depende. Hemos hablado de que la propia psicoterapia depende de un depende, del contexto. Entonces, claro, igual hablar con un psicólogo así como tal, la gente dice, a ver, y cuéntame, saqué, analízame. Es como que, no, págame. Pero la idea sería esa, que es como, así no funciona la psicología. Oye, Gianfranco, ¿y tú qué piensas? Estoy en una reunión. ¿Y tú qué piensas de esa gente que quita su foto de perfil cuando, yo qué sé, hermano? Pudiera teorizar que es una especie de evitación y entonces, o que quieren llamar la atención. Yo no sé, o sea, no sé así no funciona la psicología, pero la gente cree que funciona así. Y entonces vienen los pseudoterapeutas o pseudopsicólogos o pseudocientíficos a hacer ese tipo de cosas. No solamente me refiero con la psicología, llámese nutrición, medicina. Esto vende. Te sale un video de un tipo que te dice, tú también habías creído que comer 3 huevos al día era saludable, pues te vengo a decir que no. No sé si eso es saludable o no, pero es un decir, cosas así.
Entonces tú dices, ah, tengo que prestar atención a esto porque ya he visto como 5 TikToks que me dicen que es seguro comer ni sé cuántos huevos en el día, que no me sube el colesterol, pero ahora esta, y entonces me saca que Buda, que no, ya. Entonces, a lo que voy es que pelear contra eso es muy difícil. La única forma es que tú seas igual de polémico o digas babarrasadas o seas muy hostil. Y eso provoca lo que ya yo llamo la polarización colateral, que es que en este intento de querer divulgar, la gente que idealmente quisiéramos cambiar de opinión, no va a cambiar de opinión. Psicólogos, decanos de universidad, estudiantes de psicología, ya algunos nomás, estoy seguro que por uno que otro, por yo decir solamente psicoanálisis, ya se habrán enojado en esta charla. Pues a que medio lo defendí. O alguna persona que antes me escuchó mi crítica con la TCC y dice, no, pues no estoy de acuerdo. Imagínate, o sea, si eso ya pasa aquí, imagínate en TikTok, donde la gente simplemente te escribe para mandarte la miércoles. Entonces, esta polarización colateral para mí no vale la pena, porque lo que termino haciendo es personas que sigan, que aparte que, no, es que tú eres un conductista, yo ni siquiera puedo ser conductista porque no sé toda la teoría todavía. Y no me considero, yo creo que soy más contextualista, o sea, funcional, contextualismo funcional, por la tercera generación, y aún así tengo mis errores. Entonces, en ese tipo de videos, hice un video hace poco que es 20 cosas estúpidas que se hallan en psicología. Y lo subí 2 veces porque dije, no puede ser suerte. Se hizo viral. Y no me gusta porque ya no estoy de acuerdo con esas 20 cosas que puse ahí. Estoy de acuerdo con 16, no con las 20. Pero la idea es que mucha gente se polarizó. Y empieza a decir, es que es típico de conductista. Y luego otro me dice, típico cognitivo conductual. Y abajo me pone, típico de humanista. La gente no sabe ni de qué estamos hablando. Pero yo soy todo, la etiqueta. Y las mínimas conversaciones que se pueden abrir tienen que ser con gente muy educada. La persona que ya viene y me insulta, yo le devuelvo la madreada porque no vienes a querer entender por qué digo lo que digo, vienes a insultarme. Pero luego hay gente muy educada que es muy poca gente. Si ese video lo vieron 3 millones, tuve conversaciones decentes con 3 personas. O sea, así de drástico a realmente entender por qué piensas lo que piensas. Entonces yo digo, sí, pero divulgar genera estos espacios de debate, sí, pero es que si no se hace de una forma que genere visitas o que llegues a la gente, eso, pues no llegas, pero si llegas, generas esta polarización, porque igual, en proporción, hay más personas hablando de pseudo que de ciencia. Entonces al final somos minoría. Por lo que, claro, al final es un poco desolador el panorama. ¿Qué es lo que yo, y bueno, un poquito antes de, voy rápido con esta parte, yo por eso tampoco digo que hay que ser influencer, no hace falta ser influencer, no hace falta bailar, no hace falta tampoco que tú como psicólogo sientas la responsabilidad de que tienes que ir y desmentir todas las pseudociencias, porque te va a caer mucho hate en redes sociales y eso es difícil de llevar. Más bien para mí sería cuestión de las entidades, de los programas de salud, de prevención que se puedan hacer. O sea, la razón de que yo haga TikTok y me vaya bien es porque algo estoy haciendo en el sentido de que me vaya bien entre comillas. Algo estoy diciendo de que lo que yo digo, no todos los videos, pero algunos videos se están escuchando, igual que todos los divulgadores. Es interesante. Algo estás aportando, pero ¿por qué tengo que yo ver eso? O sea, me explico, un médico que te diga, es importante hacer ejercicio 30 minutos en el día, en TikTok no se viraliza, eso ya se sabe, eso se dice desde siempre. Lo ves en el libro de Ciencias Naturales del colegio. Pero si tú hablas de psicología en redes sociales, es que eso no se habla en los medios. No se le da la suficiente importancia. Entonces, igual que una persona pueda, que estemos hablando justamente de las redes sociales, es porque ha sido un espacio donde la propia psicología ha podido crecer, aumentar también la prevención, la divulgación, la psicoeducación. Pero no debería ser, estamos hablando de salud. ¿Por qué tiene que estar detrás de que un idiota como yo se atreva a hacer un video? ¿Por qué toda esa información tiene que estar ahí? Bueno, es que esa información también está en la OMS. La gente no se mete a la OMS a buscar cosas. Y tampoco considero que la OMS sea referencia de nada realmente, pero ¿me explico? La gente ni siquiera sabe que la APA, la Asociación de Psicología Americana, o sea, de las citas universitarias, no sabe qué es de eso. O sea, la gente ni siquiera sabe cuál es, o sea, de dónde va la psicología, no tiene ni idea. Justamente en redes sociales, yo salgo diciendo, oye, mira, tal cosa, y la gente dice, oh, ¿por qué pasa eso en primer lugar? Porque no se hace lo que se tiene que hacer a nivel de gobiernos y a nivel de academias. Y ahora, yo quiero pensar que he tratado de obrar con honestidad. Y aún así habré dicho un montón de barbaridades. Sin querer. Luego me puedo corregir. Ya el video de corrección ya nadie lo ve. Ahora imagínate, yo le llamo el tonto motivado. Que se ve un cursito de 30 días de coaching ontológico, donde le han enseñado que la psicología es una vaina, y que no nada funciona. Lo que funciona es el contacto con tu ser de la antigüedad y la vaina. Y le va a ir bien. Y esa persona va a decir, efectivamente, estoy en lo correcto. Porque mira todas estas visitas que tengo. Hagan la prueba, busquen un psicólogo
Si yo me he viralizado un poquito más, tengo casi medio millón de seguidores en TikTok, no sirve para nada. ¿Sabes por qué me he viralizado así? Porque he hecho contenido muy genérico, porque me atrevo a hacer chistes y ya. Pero un buen divulgador de psicología no tiene tanto, de psicología, no tiene tantos seguidores. En promedio, que luego también hay unos que lo han hecho excelente y les va bien, 200.000, 300.000 seguidores. No lo quiero medir solamente en seguidores, pero luego tú ves un psicoterapeuta de turno, 800.000, 1 millón, y tiene sus cursos, y su curso para el curso, y su curso del curso que enseña cómo hacer cursos, ¿no? Es una locura. Entonces, así como también las redes nos han dado, también nos quitan espacio. Pero no debería ser, o sea, insisto, no deberíamos tener, ni siquiera esta charla no debería ocurrir. ¿Por qué es un reto divulgar en lo digital? Porque no se hacen bien las cosas fuera de lo digital, ¿sí? Pero bueno, un poco para pasar a esta parte rápida. Al final yo creo que o sea, tenemos que pasar por desafíos académicos, necesitamos la unificación de cuerpos teóricos, de programas de investigación. Necesitamos que un estudiante de psicología, no necesariamente de clínica, de psicología, sepa qué significa un programa de investigación, cuáles son los vigentes, cuál es la diferencia entre psicología, psicología clínica y psicoterapia, tecnología versus profesión. Necesitamos ese tipo de cosas. Según yo, también necesitamos cero tolerancia con pseudociencias reconocidas. No, pero es que igual para que el programa sea integral, integral ¿cómo? No puedes meter, si vas a enseñar, voy a poner otro ejemplo, si vas a enseñar medicina, no puedes meter homeopatía en el mismo programa. La homeopatía contradice todos los principios médicos, o sea, tienen que inventar, literalmente todo, cuando yo digo pseudociencias reconocidas, es que tú puedas poner de pronto una demarcación de tipo la decatupla o de los 12, o cualquier otro, que para empezar está bien, luego, como digo, Gustavo Bueno tiene sus propias críticas a esto y un montón de autores también, pero al menos para empezar en la academia, que se basen en esto, que es un buen inicio para decir qué metemos y qué no metemos dentro de lo que es la ciencia. Que luego ya puede haber críticas, pero bueno, que haya esos espacios filosóficos y científicos para discutir. Eso sí es importante. Y que luego también se entienda la implementación de la psicología más allá de la clínica. Si en una ciudad tú quieres hacer que la conducta de botar basura se disminuya o se aumente, necesitas principios de psicología para eso. La psicología no solamente es la clínica, y dentro de la clínica no solamente es la intervención. Que el clínico, por ejemplo, puede hacer diagnóstico, intervención, orientación y selección. Solo en una está la psicoterapia. En el resto de cosas no hay psicoterapia. Entonces, y eso solamente en la clínica. Llama tú las ramas, experimental, social, del deporte, que ahorita está muy, muy de moda. Entonces, sí, sí creo que también tenemos que ir, para también enseñar bien psicología, también hay que salirse un poco de la clínica, para tener mejores bases. Y luego de pronto ya en la clínica también necesitamos buenas especializaciones o buenas maestrías para que luego también se especifique en esa cuestión y que sean, eh, pues no sé, igual yo por ejemplo estoy en una maestría de una universidad de Europa. Bueno, igual sería interesante ver la misma maestría, accesible, pero de cara a lo que serían los problemas de Ecuador, por ejemplo, no de Ecuador, de Latinoamérica. Hace poco vi un informe que sale que, por ejemplo, en ciertas áreas de Ecuador aumentaron los casos de ataques de pánico y se ha visto o sea, hicieron una investigación y descubrieron que en cuartos no ventilados, con mucho calor, cierran la ventana y todo, no ventila, había como que un 90, o sea, la correlación o sea, se puede concluir que en ese tipo de cuartos no ventila el aire y había mucho calor, el cuerpo reaccionaba con un ataque de pánico. Claro, muchas de estas personas fueron a psicoterapia y es como que estaban reincidiendo. Y al final era una variable del ambiente. ¿Ya? Entonces, son cosas que también, ese tipo de cosas se deberían contemplar. Si hay alguna cuestión cultural o lo que sea, ¿no? Pero bueno, y al final yo lo que recomiendo, digamos, finalmente es que hay que hacer una divulgación, pero tiene que tener creatividad, fuera y dentro de los espacios académicos. El psicólogo tiene que saber cuál es el valor de la profesión, pero también la audiencia. Los profesionales que están activos, es importante que se comprometan con actividades que tengan que ver con bienestar psicológico, más allá de su intervención, que puedan apoyar con una conferencia por aquí, con una cosa por acá, con lo que sea, eso es importante también. La prevención y divulgación es importante que se dé tanto en sectores académicos, en redes sociales, pero también en medios tradicionales como la televisión, porque si no, estamos peleando solamente contra un fantasma. En redes sociales no vamos a poder ganar, o sea, no podemos. Lo bueno es que pese a que podamos decir que, sí, bueno, se enseña terapia X en una cierta universidad, ya, pero no es como que se enseñe, o sea, cada vez hay más universidades que están adoptando paradigmas más rigurosos.
por lo menos tenemos a la academia de nuestro lado y aún así hay ciertos profesores que no quieren porque tienen su secta o porque ya están muy acostumbrados, son personas ya muy mayores que no van a cambiar su manera de intervenir o su manera de dar clases. Eso lo puedo entender y dentro de unos años pues ya eso se recicla. Pero es que si no hacemos estas cosas vamos a seguir igual. Yo creo que igual a como hace 5 años o igual que ahorita. Pero yo sí creo que en comparación a hace 20 años, o sea, sí hay cambios importantes. Las terapias de tercera generación, hablando de la clínica y psicoterapia, o sea, tienen 40 años recién. Entonces igual no están, por ejemplo, en la mayoría de programas de universidades no están, son muy recientes. Y las pocas universidades que te dan maestrías en esto son pensos un poquito flojos, pues lo digo por experiencia. Pero están bien, o sea, están bien, pero esto también debería verse, o sea, ¿por qué tienes que ver si tienes una especialización en una universidad o un pregrado o en ciertos posgrados? ¿Por qué sigues viendo terapia de los años 50? ¿Por qué? Se enseña una terapia cognitivo-conductual que todavía tiene fundamentos en los años 50 y no en todo lo que se ha visto después. Todavía, por ejemplo, yo he visto terapia cognitivo-conductual para trastornos en la personalidad. Ya se sabe que no hacen absolutamente nada con trastornos en la personalidad, pero ahí puedes ver el curso en Facebook. Eso es un problema. Entonces, porque luego la gente dice, "Ay, no, que critica mucho el psicoanálisis". Yo critico lo que hay que criticar. Y que luego también mis críticas pueden tener críticas sin problema, pero bueno. Y luego, cuando yo le llamo crecimiento de las PBE, no me refiero a la psicoterapia basada en evidencia, ni a la psicología basada en evidencia, que es una redundancia, sino a las prácticas basadas en evidencia. No solamente es por un tema de psicología. A fulanita de tal, que tiene 80 años, que se dislocó el hombro, ojalá que vaya con un físico y con un traumatólogo, no con el chovador que le va a hacer así el brazo y se lo va a terminar de a dislocar. O sea, esto también no es solamente un problema de la psicología, también es un problema con la fisioterapia, con parte de la medicina, etcétera, ¿vale? Entonces, necesitamos hacer todo esto de acá para que el crecimiento sea gradual y que sea controlado, porque luego también dentro de los propios, por ejemplo, dentro del propio debate del psicoanálisis está la famosa frase, ¿no? Que Lacan decía, todos ustedes son lacanianos, pero yo soy freudiano, ¿no? Dentro del conductismo, si el interconductismo supera el conductismo radical, o el contextualismo funcional, que es criticado luego a su vez por Froxan. Entonces, ya tenemos de por sí estos debates, pero la idea es que el debate exista para que lleguemos a conclusiones superiores y tengamos un mayor nivel de conocimiento y por ende los psicólogos estemos mejor capacitados para los problemas de la vida. Y bueno, un poquito le metí acelerón porque estábamos con el tiempo, pero nada, quería un poco finalizar en esa parte. Y bueno, yo creo que ahí lo podemos dejar. No sé si al final habré expresado mi punto, pero sí, o sea, tenemos este problema en las redes sociales y la única, no vamos a poder ganar por números, pero sí por consistencia eventualmente.